Bueno, en gran parte por la grande de formación que tenemos a nivel católico. Tenemos una enorme deficiencia doctrinal, y esto uno lo ve no solamente de parte de los laicos, digamos, sino también de parte de los sacerdotes, que lamentablemente en una parroquia se predica una cosa, en otra parroquia se predica otra cosa, y al final de cuentas, es lo que yo siempre digo, uno a veces cuando va a misa, eh, pareciera ser que en una parroquia es una iglesia y en otra es distinta, o sea, es como si fueran más que dos iglesias. A veces hay hasta la conciencia de que hay dos religiones distintas. Yo pongo un ejemplo y Sí. una anécdota por si sirve. A mí siempre me escriben para preguntarme, padre, bueno, yo me estoy convirtiendo a la fe católica, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Bueno, entonces yo pregunto, bueno, ¿en qué lugar del mundo está? Porque no es bueno, me encuentro en, qué sé yo, no sé, pongamos Houston, Texas, pongámosle, no sé. O me encuentro en Salamanca, en España. O me encuentro en Bogotá, Colombia. Bueno, en fin. Entonces ahí empiezo a buscar una red que tengo armada yo de sacerdotes amigos para decirle a qué parroquia pueden llegar a ir, ¿no? Porque tampoco puedo estar yo mandando a alguien, a alguien que está de cero, que está convirtiendo, que justo tenga la mala suerte de caer en una parroquia donde hay un cura medio trasnochado, medio despistado, que le va a predicar cualquier tontera. Entonces trato de buscarle un lugar donde vaya a escuchar la fe católica como está en el catecismo, ¿no? Bueno, pero eso en gran parte, si eso pasa con nosotros los sacerdotes, los curas, ¿cuánto más con los laicos? Que del catecismo que han recibido, seamos sinceros, han recibido quizás la formación elemental básica, en el mejor de los casos buena, pongámosle, que recibieron para su primera comunión. Imagínense de ahí en adelante lo que sucede. Bueno, entonces en gran parte de la confusión que hay hoy en la Iglesia Católica es por esa falta de formación grande que tenemos sobre los católicos. Padre, yo recuerdo que usted, de hecho, pues en la primera entrevista que hicimos, pues en medio de los problemas técnicos que tuvimos, pero pues hablamos sobre ciertos temas, yo recuerdo muy bien que usted habló del problema que ocurrió en el inicio en las comunidades de San Francisco de Asís, donde pues no se formaban y eran medios brutos y pues eso causó muchas herejías entre los miembros porque no les daban importancia al estudio. Eso está ocurriendo hoy porque lo veo palpable, ¿no? En lo que estamos sintiendo en la iglesia, en algunas comunidades. Sí, pero hay una gran diferencia. San Francisco, a ver, yo por las dos, para el que no estuvo en otro vivo, conté una anécdota muy cortita, Sí, breve. San Francisco tuvo una gran dificultad al inicio de su orden religiosa, los hermanos menores. ¿Por qué? Porque él planteaba que era un poco la corriente es una corriente de la espiritualidad también que se da incluso en parte de la Edad Media, que es la corriente de la devotio moderna. Bueno, no voy a entrar en el tema, yo tengo un par de conferencias sobre este tema, la devotio moderna. Bueno, él decía que no era bueno la vida intelectual, formarse, leer, estudiar, porque eso pues, llevaba a la vanagloria, a la vanidad de la persona. Entonces, bastaba quedarse en la pura simplicidad del Evangelio, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó con San Francisco? Que muchos que lo comenzaron a seguir a San Francisco, pasado los primeros años, que eran muchísimos que lo seguían, hombres y mujeres, comenzaron a predicar el Evangelio, pero según le venía a la cabeza. O sea, cada uno predicaba su, claro. su propio Evangelio, al final de cuentas, y se estaban transformando en un montón de predicadores de errores porque no tenían buena formación. Bueno, esto ya estando en vida, San Francisco de Asís se dio cuenta de que era un error que tenía y entonces mandó a estudiar a sus primeros franciscanos como teólogos. San Antonio de Padua es de esta época, San Buenaventura es de esta otra época, por eso, bueno, los grandes doctores franciscanos. Y eso sucedía entonces por un error, si queremos, a nivel de espiritualidad que pudo tener San Francisco, que después corrigió. En el caso nuestro no es un error meramente de espiritualidad, porque pocos hoy creen que la vida intelectual sea de por sí mala, no van a pensarlo. El error nuestro es más bien doctrinal, más que espiritual. O sea, hay mala y poca formación. En muchos seminarios, lamentablemente, se enseña poco, o sea, con poca exigencia, quiero decir, y en algunos otros también enseñan una mala teología o una mala filosofía. Por ejemplo, te plantean que la única teología que hay que aprender es la teología pastoral, o sea, cómo tratar a la gente, cómo estar con los pobres, Algo cómo más ser social. más social, más tipo, claro, más tipo ONGismo, ¿no? O sea, y la iglesia no Sí, es una ONG. El sacerdote tiene después en su momento cuando es ordenado, tiene la carga, tiene el munus docendi, con C, de casa, ¿no? La carga de enseñar, la obligación de enseñar. ¿Y qué enseñar? No enseñar la estupidez que escuchó en un programita de Netflix o en una red social. Enseñar lo que está en el catecismo, lo que está en el Evangelio, lo que está en la Biblia, lo que está en el magisterio que es bimilenario de la iglesia. La iglesia no tiene 40, 50 años. Nació del costado abierto de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hay una falta de formación que viene, como siempre, de la cabeza hacia los miembros. Y si la cabeza tiene poca formación, los miembros mucho más todavía. Y por eso está esta confusión que tenemos hoy en día.
Padre, obviamente, pues ya conociendo esta mala formación que por supuesto viene desde los seminarios y por supuesto si uno tiene como fiel de la iglesia un pastor que no nos enseña bien y si no tenemos la capacidad pues de instruirnos, de buscar, de leer por nuestra propia cuenta, por supuesto que vamos a seguir los que nos enseña nuestro pastor, nuestro párroco, ¿no? Pero pues ahora entrando como si en una formación, porque pues este en vivo pues lo van a ver personas que pueden abrazar mucho la onda carismática, otros quizás algo más tradicionalista. Y precisamente pues yo tengo muchos amigos que pues abrazan, pues si se puede decir, ambas corrientes dentro de la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, está padre, y quiero que nos aclare y nos hable sobre este tema, porque pues yo pues, vi por allí en un clip de uno de sus videos que decía que el modernismo era una de las más grandes herejías, ¿no? Y quisiera saber precisamente a qué modernismo se refiere para ver si se puede entender realmente cuál es ese modernismo peligroso que está dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que muy tradicionalista, de misa tridentina, de pues todo antes del Concilio Vaticano II, o sea, como que quieren proteger todo esto, ¿no? Y viven su fe a esa manera y ven inclusive el Nuevos Ordus y todo como algo muy malo. Y está, pues, la gente que es extremadamente, pues, muy carismática, que ve en lo tradicional algo ya como pasado de moda. Entonces, ¿cuál es el punto donde uno realmente puede vivir una fe pues real sin caer en ese modernismo peligroso o caer quizás en un tradicionalismo ya cayendo pues dentro de muchas sectas que han ocurrido, pues inclusive cismas por tratar mucho de proteger ese tradicionalismo? No sé si me comprenda la pregunta. Totalmente. Bueno, a ver, no todo el mundo tiene que saber todo, entonces yo voy a tratar de ser muy, intentar ser lo más pedagógico que pueda. Sí. El modernismo no es una herejía, valga la redundancia, moderna, o sea, de ahora, quiero decir, de estos días, contemporánea. Es una herejía que a menos fue catalogada así o menos señalada de ese modo por un papa a principios del siglo XX, o sea, hace ya más de 120 años. O sea, el modernismo tiene, en cuanto tal, en cuanto a nomenclatura como herejía, tiene por lo menos 120 años. Y es de la época de San Pío X, un documento muy famoso, el documento Pascendi Dominici Gregis, o sea, apacentando la grey del Señor, sería de San Pío X, planteaba ya a principios del siglo XX, a principios de 1900, que el modernismo es como la madre de todas las herejías o el conjunto de todas las herejías, y decía San Pío X, es la que se encuentra de las más complicadas porque es la que se encuentra en las mismas venas de la iglesia, ¿no? Porque él planteaba en este documento que las herejías antiguas habían sido herejías de gente que se había ido de la iglesia y había ido, como si dijésemos, a tirar piedras desde el otro lado de la acera, digamos, ¿no? Se habían distanciado claramente, bueno, nosotros somos arrianos, nosotros somos ebionitas, somos, qué sé yo, ¿no? Marcionitas, somos luteranos, lo que fuere, ¿no? Nos vamos del otro lado de la acera y lanzamos piedras. Estamos acá y ustedes están ahí. Pero el modernismo de San Pío X, hoy llamado también progresismo, porque es lo mismo pero con distinto nombre, es aquella gente que está todavía metida en la iglesia y que en vez de armar una iglesia paralela desde afuera, quiere armar una iglesia paralela desde adentro, quiere convertir la iglesia, entre comillas, no se puede convertir, es una sola, aunque sea un solo cristiano hasta el fin de los tiempos, va a ser indefectible la iglesia en eso, quiere convertirla desde adentro. O sea, no habiendo podido destruirla desde afuera, entonces se infiltra desde adentro y desde adentro mismo quiere convertirla en una iglesia mundana, una iglesia que vaya según los signos de los tiempos, una iglesia que no intente predicar a Jesucristo, no intente acercar al mundo a Jesucristo, sino al revés, hacer que el mundo termine finalmente apoderándose del espíritu de lo que debería ser la iglesia. Bueno, ese es el gran problema que hay. Estoy totalmente de acuerdo con esto que decías antes, de que hay muchas discusiones, muchas diferencias, muchas peleas, incluso entre católicos, y que también hay un riesgo grave de esos llamados tradicionalistas. Por eso a mí no me gusta que me llamen tradicionalista. Yo soy católico, punto. O sos católico o no sos católico, punto. No hay punto medio, ¿no? Pero hay un riesgo, sí, que yo llamo, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, pero hay una cierta posible protestantización del tradicionalismo. Totalmente de acuerdo. Estoy diciendo que con la mejor de las intenciones, alguien que está peleando contra los errores que hay en la iglesia,
contra las malas prédicas, las malas enseñanzas de algunos pastores o algunos funcionarios eclesiásticos, uno por aferrarse y por intentar custodiar lo bueno, ¿no? Termina al final de cuentas, sin quererlo, obviamente, no estoy jugando intenciones, armando su propia iglesia. No sé cómo explicar, ¿no? Entonces, hay eso que yo llamaría el peligro de la protestantización del catolicismo, o de, mejor dicho, del tradicionalismo, mejor dicho, del tradicionalismo. No estoy diciendo con esto, por las dudas, que los tradicionalistas se van a convertir en protestantes, ni que los protestantes se van a convertir en tradicionalistas. No estoy diciendo para nada de esto. Estoy diciendo una pura analogía, que por intentar conservar una parte que es buena, algunos, de hecho se ha visto ya, han terminado yéndose y pensando que lo único católico es lo católico que existió hasta el concilio de Vaticano I, o hasta el concilio de Vaticano II, o hasta el Papa Fulanito, o hasta el Papa Menganito. Bueno, habrá que ver si tuvieron algunos errores a nivel pastoral algunos, o doctrinales otros, lo que fuere, pero la iglesia es una sola, digamos, no. Yo no puedo estar diciendo hasta dónde es la iglesia, ¿no? La iglesia se mantiene fiel siempre y cuando sea fiel a Jesucristo. Y dentro mismo de la iglesia católica habrá trigo y habrá cizaña. Esto está profetizado por Jesús. Así es, padre. De hecho, digo que estoy totalmente de acuerdo porque pues todas las preguntas que yo traigo es por conversaciones que por supuesto he tenido con algunos amigos católicos o algunos comentarios y pues obviamente las utilizo como fuente para formularle las preguntas y nos aclarezca y nos enseñe, ¿no? Porque precisamente yo le decía a un amigo que estaba conversando que él va pues a la comunidad San Pío X y él me dice, bueno, yo voy durante la semana a la misa Nuevos Hortus, pero los fines de semana voy a la misa tridentina, ¿no? Entonces, pues él me decía algunas cosas. Bueno, yo sé que la iglesia no enseña esto, pero pues yo, pues desde mi experiencia, lo que yo he experimentado y me comienza a contar, y yo le digo, pero es que, me perdonas, pero eso es una actitud también protestante. O sea, a veces se acusa que, por ejemplo, los carismáticos son como protestantes, pero a veces dentro de los que se llaman tradicionalismo, también existen pues esas actitudes sectarias dentro de las personas, así que concuerdo profundamente con eso que usted está diciendo. Padre, hablando también, obviamente, porque la idea es seguir pues aprendiendo en todo esto, ¿no? Y de hecho aquí formulé, generalmente no tengo preguntas porque todo lo hago como muy natural, pero acá quise traer pues preguntas que yo mismo he tenido pues con algunas personas. Entonces, por ejemplo, también vemos, por ejemplo, padre, que hay comunidades donde las personas dicen recibir mensajes de la Virgen, de Jesús, y que Jesús me dijo, y que la Virgen te manda a decir tal cosa, que por ejemplo, que cargamos los pecados de nuestros antepasados, o sea, lo que llaman maldiciones intergeneracionales. Yo sé que usted hizo un video sobre eso también. Y a pesar que usted ha hecho videos sobre eso, yo he entrevistado a sacerdotes y hemos hecho videos sobre eso. ¿Por qué todavía, y obviamente volviendo a lo mismo, pero pues me gustaría saber qué opina usted al respecto de esas comunidades, pues de personas que dicen, yo hablo en lenguas, yo desato nudos de maldiciones con una oración? ¿Qué podemos aprender sobre eso, si eso realmente es católico o no lo es? Bueno, a mí me dijo la Virgen que todo eso es mentira. O sea, a ver, partimos de vuelta con lo mismo. Si cada uno va a hacer. A ver, perdón. Es una broma lo que dije recién, por las dudas, porque no entendí la ironía, ¿no? Hay un autor impío, masónico, bueno, o premasónico, mejor dicho, que fue Voltaire, un revolucionario francés, ¿no? que preparó la Revolución Francesa, que decía que la diferencia entre un católico y un protestante, Voltaire era un impío, ¿okay? Era un tipo malvado, pero era un tipo que se reía de todo y de todos. Entonces él decía, la diferencia entre un católico y un protestante es que los protestantes no tienen un papa. Ellos son el papa para cada uno. O sea, cada uno es su propio papa, digamos, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué sucede? Cuando uno comienza a ser el propio juez en su propia causa, ya comienza a perder todo tipo de objetividad. Por eso es que siempre la Iglesia, en el ámbito de los carismas o los dones preternaturales, siempre ha planteado que los carismas o los dones que existen, que pueden existir, no es uno mismo el que posee esos dones o ese carisma, quien puede decir yo tengo este carisma, ¿no? Yo tengo este don. Y por eso es que hay un cierto filtro, filtro importantísimo es el tiempo mismo, para ver si realmente eso es de Dios, si eso es del demonio, porque también perfectamente el demonio puede hacer curaciones. O sea, el demonio tiene potestad sobre el ámbito corporal y puede hacer que si yo me
me hago no sé, una herida, una herida, porque alguien me corta, puede hacer que la naturaleza humana rápidamente acelerar el proceso de curación y hacer como, ¿cómo se llamaba de los X-Men que se curaba rápido? Wolverine. Wolverine, exactamente. Se curaba rápidamente. Bueno, eso el demonio lo puede hacer perfectamente. O puede hacer que uno le pase una gripe o un dolor de cabeza, el demonio. Y después también mejor dicho, hay gente que por nuestra propia sensibilidad, que capaz que no usamos toda nuestra sensibilidad, o por cierto desorden afectivo que pueda tener, o sensible, o por cierto don adquirido por familia, genético, tenga potestad para poder llegar a curar. Eso, entonces, Dios, el demonio o la naturaleza misma. La naturaleza nuestra propia caída, que puede ser ordenada o desordenada, no importa. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque la iglesia siempre, cuando se trata de estos temas, de estos fenómenos, plantea que hay que ver en un proceso con un cierto tiempo, ¿sí? Si el inicio, el medio, el fin de esa curación, de esa visión, de esa aparición, de esa profecía, lo que fuere, es siempre bueno. Porque, por ejemplo, un motivo concreto, si yo soy, a ver, pongámosle que de un día para otro yo soy sanador. Entonces empiezo a sanar a la gente. Y resulta que después de esa sanación yo comienzo a ser una persona pública y a partir de la persona pública que me empiezo a convertir, empiezo a crearme el personaje, ¿ok? Entonces empiezo a ser una especie de showman. Y no estoy llevando a la gente a Jesucristo. Sí. Estoy llevando a la gente a mí, en realidad. ¿Ok? Es más, la gente no está buscando que ese sea el camino para su conversión. Está buscando nada más que la sanación física. Bueno, eso perfectamente lo puede hacer el demonio. Porque el demonio a veces está buscando que solamente se acerquen nada más que al ámbito puramente de la naturaleza caída o al ámbito del pecado de una persona. Por eso es que la iglesia tarda tanto tiempo a probar las apariciones, ¿no? O apariciones, digo, o revelaciones privadas, o decir si alguien es o no sanador. Por eso el autoproclamarse profeta, nadie se autoproclama profeta. En todo caso lo proclama Dios o lo proclama la iglesia, ¿sí? Así es. Pero esto ha surgido mucho a partir de movimientos pentecostales que lamentablemente se han mezclado en ámbitos carismáticos, esto es verdad. Entonces cada uno se le ocurre que yo soy... Entonces todo el mundo impone manos. La posición de manos, por ejemplo, es propio sacerdote. La iglesia se ha encargado de decir que los laicos no deben imponer las manos porque es un signo propio sacerdotal. Pero fíjate, ¿en cuántos lugares se sigue haciendo esto? Entonces, ¿dónde está la docilidad o la obediencia o la cautela respecto a ese supuesto sanador o lo que fuere? A ver, no hay ningún... Es como dicen, se dice siempre en los libros de espiritualidad, ¿no? En el cielo no todos los santos que están en el cielo fueron vírgenes. En el cielo no todos fueron, no sé, mártires. En el cielo no todos fueron, no sé, sabios. En el cielo no todos fueron, no sé. Bueno, pero en el cielo todos los que están en el cielo fueron humildes. Bueno, entonces un signo concreto de eso. Perdona que te voy a contar una anécdota que capaz que sirve. Hay un episodio muy hermoso en la vida de un santo que yo quiero mucho, que es San Felipe Neri, que una vez la van a ver, el Papa de por entonces, San Felipe Neri es del año 1600, le pide el Papa por entonces, ya era un hombre con una fama de santidad muy grande, le pide que vaya a ver a una supuesta vidente, que era una monja, una madre superiora. Entonces, estaba en Roma, Felipe Neri era párroco, entonces va hasta el convento de esta monja. Cuando llega se encuentra en el convento con la primera monja que lo recibe, estaba lloviendo muchísimo, él venía todo embarrado, empapado con agua y todo, entonces la recibe la monjita y dice, sí, padre, buen día, buenas tardes, ¿qué viene a ver? Vengo a ver a la madre superior de parte del Papa. ¿Cómo no? Tú me siento acá, y entonces, bueno, se sienta todo mojado, embarrado, qué sé yo, y entonces aparece la monja, la madre superior enseguida, en el momento, y dice, con aires todo así altaneros, y le dice, ¿quién me busca? Yo, madre, acá soy el padre Felipe. Y el padre San Felipe Neri estaba con la pierna arriba de un sillón, ¿no? Porque estaba todo mojado. ¿Qué me necesita? ¿Qué quiere de mí? Le dice la monja, toda así agrandada, ¿no? Y dice, mire, para empezar, por lo menos que me ayude a sacarme esta bota que está toda llena de barro. ¿Quién se cree que soy yo? Yo soy la hermana o la madre, no sé cuánto. De ninguna manera, ¿para qué me viene a molestar a mí? Dígame qué necesita de mí. Entonces el padre San Felipe le dijo, mire, no, quizás me equivoqué, perdóname, quizás me equivoqué de lugar, yo no. No, soy la madre fulana, no, perdóname. Evidentemente, este no era el lugar que yo estaba buscando. Se vuelve a su parroquia, luego va el Papa después de secarse, y el Papa le pregunta, ¿y padre Felipe, qué pasó con la vidente del convento? Mire, si es vidente, perdón, si es santa, no lo sé. Ahora, vidente seguro que no, ni tampoco debe ser virtuosa, porque le pedí una sola prueba de humildad y no fue capaz de hacerla. Claro. Entonces yo querría ver de aquellos que dicen tener supuestas visiones o apariciones o dones, lo que fuere, si tienen pruebas de humildad. Esa es lo elemental. Y no una vez, sino varias veces, ¿no?
y si lo hacen por obediencia a la iglesia y lo aguantan, bueno, por ahí podemos comenzar a pensar que quizás habría algún indicio de que pudiera ser cierto. Bueno, en fin. Así es, padre. De hecho, también le cuento como anécdota, yo entrevisté a que pues una persona donde, pues, un testimonio bastante fuerte, donde él decía que hizo un pacto con el diablo y pues vivió una vida bastante oscura y pues tuvo redención, se entregó pues al Señor, ¿no? Y pues viene también como de una comunidad carismática y pues él supuestamente los sacerdotes pues lo enviaban a que él fuera pues a imponer manos y a hacer exorcismos y todo esto, ¿no? Mm. Y pues yo luego, y también pues creía en el tema de las maldiciones intergeneracionales. Y pues yo, pues luego lo corrijo, ¿no? Luego del en vivo, mira, hablé con un hermano sacerdote, me dijo esto, esto, esto. Y la persona, en vez de aceptarlo como con humildad, más bien se puso soberbio, dame el número del sacerdote porque a mí me dijo el cardenal no sé quién que uno sí puede tener esos dones y hacer liberación y hacer exorcismo. Entonces, pues sí, pues hay veces que mucha gente se autonombra profeta o sanador y eso pues viene totalmente del protestantismo. Pero a ver, es lo mismo, es como que yo ahora me planteara con una sotana, con un cuello, y dijera, bueno, yo soy vidente, entonces, bueno, Dios me ha dicho que todo tiene que poner no sé, $5.000 en tal cuenta bancaria. Pero estamos todos locos, o sea, o sea, no se sigue esa lógica. Y a su vez también, a ver, digo porque somos unos, perdón, pero esto no es insultante lo que voy a decir, es realismo puro. Somos unos ignorantes, no tenemos noción de nuestra historia, no conocemos la historia de la iglesia. No conocemos lo que pasaba en el cristianismo primitivo. Uno lee la Lidia G, lee a San Justino, lee a San Clemente Romano, San Clemente Mártir. Digo, lee los primeros textos de los primeros padres apostólicos en la iglesia. Y estas cosas que ahora, la curación y qué sé yo, no las van a ver. Así ¿Por qué? es. Porque los dones, estos dones que nuestro Señor, con los que confirmaba la predicación, y para eso estaban los dones, San Pablo lo pone muy claramente, ¿no? Eran principalmente para los primeros apóstoles, para los apóstoles o los discípulos de los apóstoles, para que confirmaran con milagros, por eso Jesús dice en el Evangelio, pisotearán serpientes, si toman veneno no les pasará ninguna cosa, pero es cierto que Dios trasciende el tiempo y puede hacer un milagro antes de Cristo, después de Cristo, con un pagano, con un cristiano, con los primeros cristianos, con nosotros que somos del siglo XXI, lo puede hacer claramente que sí. Pero si uno se pone a ver la historia de la iglesia, y acá voy al punto que somos unos ignorantes, esto no era lo habitual. No era lo que uno se encuentra en los padres apostólicos, perdón. No se encuentran uno lee San Agustín, y San Agustín, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Jerónimo, no es lo habitual. Lean las obras de los padres. Son los primeros, los más cercanos a los apóstoles. Entonces, no estaban imponiendo manos y la gente se caía y el descanso en el espíritu, y resulta que. Y ahora parece que vienen unos genios a decirnos que descubrieron la pólvora. O sea que, bueno, que esto había quedado sepultado por la escolástica y la Edad Media. Entonces, bueno, vamos atrás. No se encuentra eso. Perdón, yo he leído a los padres. Yo he leído mucho gracias a un ex protestante, muy amigo mío, que es Leonardo Abdala, que tiene un canal llamado El Depósito de la Fe. Él me ha hecho leer a mí, a propósito, porque quería que yo pusiera la voz, audiolibros, ¿no? Y bueno, yo he leído varios libros para que estén publicados en su canal. Me lo hizo como un trabajo apostólico, yo lo hice muy feliz, porque me obligaba también a mí a leerlo en voz alta. No se encuentra eso en los padres apostólicos, perdón. Entonces nos encontramos con una historieta hoy en día que todo el mundo se cree profeta, hijo de profeta, ¿viste? Bueno, en fin. No sé. Padre, de hecho, esta pregunta no la tenía dentro de las que tengo escrita acá, pero ya que está tocando este tema, porque de hecho también recuerdo que usted me dijo en la primera entrevista que pues usted lo que hacía pues era defender la fe de sus abuelitos, de sus papás, porque no era nada diferente a lo que la iglesia ha enseñado. Pero ¿por qué hoy en día, padre, hablar como usted habla, o sea, que no está inventando ni diciendo nada extraño, puede resultar extraño inclusive para otros sacerdotes? Y le digo, pues probablemente no lo vio, y de hecho no quiero crear aquí conflicto entre hermanos sacerdotes, pero en TikTok me conseguí hace días, se lo quería mandar, pero no me dejó mandarlo como por Twitter, pero pues le pongo como el contexto. Hay un muchacho, como un canal de otro hermano sacerdote argentino, pues que también es muy viral y hace como bailes y se pone como nariz de payaso y esas cosas. Y alguien le hace como la pregunta, debería tener una charla con el padre Rabasi, como otro usuario, ¿no? Le deja como la pregunta ahí en TikTok.
Y pues este sacerdote pues dice que pues él tiene como la carta del Papa Francisco que mandó a hacer líos y pues puso como en entredicho que si usted estaba en comunión con la iglesia o no. Yo no sé si usted ha visto ese video, ¿no? Pero ¿por qué hablar como usted habla puede causar inclusive incomodidad en otro sacerdote? Bueno, la verdad es que no, yo soy como un dealer de droga. O sea, yo vendo droga, pero no Pero consumo. no consume. O sea, no, porque aparte no me da la vida y la verdad que no. Y tampoco, yo no leo comentarios, o sea, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero capaz que aburro. Los comentarios buenos no los leo para que no me sean tentaciones de vanidad y los malos para que no me Sí, hagan tentaciones de ira. Entonces, no, no. Y aparte, porque no, si no, uno no puede rezar, no puede leer, no puede escribir. Yo no, claro. la verdad que es imposible. Yo predico lo que. Bueno, no sé, yo si para estar en comunión con la iglesia hace falta tener una carta del Papa, le preguntaría a ese sacerdote si él también tuvo una carta de parte de Benedicto XVI, o si tuvo una carta de Juan Pablo II, o si tuvo una carta de Juan Pablo I, de Pablo VI, Juan XXIII, y así sería imposible. Claro. Estar en comunión con la iglesia implica tener la fe de la iglesia, estar unido al papado, al sumo pontífice, en este caso Francisco, y predicar lo que se predicó siempre, punto. Y estar bajo un obispo, bueno, todo eso yo lo tengo, estoy en una diócesis con un obispo, con un superior religioso, predico la fe de la iglesia, no tengo asociaciones canónicas ni procesos pendientes, qué sé yo, no sé, la verdad que es una tontera. Ahora, no importa, la verdad que no me interesa. Pero, ¿por qué se pueden enojar algunos? Y bueno, yo no lo atribuyo a una maldad, sinceramente te lo digo, ¿eh? Me parece que lo atribuyo a esa falta de formación que uno predica lo que está en el Evangelio, predica lo que está en el Catecismo, lo que está en el Código de Derecho Canónico, que yo no me salgo de ahí, ¿no? Por eso es que no tengo dificultades canónicas, ni sanciones, ni nada de eso. Y a muchos les parece raro lo que uno dice. ¿Pero por qué? Porque hoy en día predicar la verdad eh, es políticamente incorrecto o es eclesialmente incorrecto, para ser más específico, digamos, ¿no? Es como el cuento de Andersen, de que el rey está desnudo, digamos, ¿no? Que salió un niño y dijo, el rey está desnudo, no tiene ningún traje, la verdad que mentira, ese traje invisible no existe, acá el rey está desnudo. Entonces, decir un par de verdades, bueno, algunos lo dejan como en offside, decimos en fútbol, fuera de juego, y entonces, bueno, no entienden bien cómo es que este cura está diciendo esto, pero estoy diciendo esto que está en el catecismo, punto. Capaz que algunos curas no se los enseñaron a eso, entonces, bueno, creen que esto es alocado, que es disruptivo, qué sé yo, no sé, reaccionario, lo que fuera, como que el adjetivo que quieran ponerle. Padre, una de las que inclusive veo que a pesar de que ya tenemos media hora conversando, todavía en los comentarios veo la misma situación que inclusive ocurrió cuando estaba con el otro hermano sacerdote, ¿no? O sea, la misma diferencia de creencias, que es lo que tratamos hoy con usted, pues, de aprender, ¿no? ¿Por qué, padre, existe esta creencia, verdad, de que la misa, luego del Concilio Vaticano II, se protestantizó? O sea, hay mucha gente que ve en el Nuevo Ordus una misa protestante y pues dicen que la misa tridentina es la misa verdadera. Y por allí estoy leyendo otros diciendo, no, la misa tridentina es más ritualismo, es un ritual muerto. O sea, ¿por qué existe esto o cómo nos podría dar luces, mejor dicho, de entender qué es la misa tridentina, qué es el nuevo Ordus y cuál o cómo podemos vivir verdaderamente la misa sin caer en estas cosas? Bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Empiezo por Sí, la primera. El por qué, o sea, por qué esta división o por qué esta, entre comillas, pelea o entre comillas, ruptura. Yo creo que para entender este tema hay que entender un poco la historia de la reforma litúrgica, ¿no? No voy a entrar en ese tema ahora porque es un poco largo, pero solamente voy a decir esta pista por si a alguno le sirve un poco lo que es la historia de la reforma. En la historia de la iglesia nunca hubo una petrificación de la liturgia. ¿Qué significa una petrificación? Nunca, jamás el modo de celebrar la misa fue siempre exactamente igual a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque hay una cosa sana y normal en la iglesia que se llama la evolución del dogma. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo a propósito, ¿no? Uso este ejemplo. En los primeros siglos del cristianismo, la iglesia daba la comunión de modo habitual en la mano. ¿Sí? sí, sí. Bien. Esto se encuentra, si alguno quiere un poco conocer la historia de este tema, está en un documento llamado Memoriale Domini del año 1970 de Pablo VI. ¿Ok? Y se Bien. hacía al tiempo, ¿no? Que tengo entendido. ¿Perdón? O sea, todos los fieles se consumían la comunión al tiempo, no al momento.
Sí, bueno, eso puede ser que sea discutible, pero pongámosle Ok, que sí, ok, no importa. A lo que voy es que con el tiempo, la iglesia, pasados los primeros siglos, porque evolucionaba en el buen sentido de la palabra, o sea, qué es la evolución del dogma? No es que va cambiando el dogma, sino que hay un mayor conocimiento de ese mismo misterio, ¿ok? Es como cuando uno dice, bueno, yo cuando conozco a mi esposa, cuando recién te casaste, pero la conoces mucho mejor después de 3 años y mejor después de 10 años. O sea, hay una evolución en tu conocimiento respecto a tu mismo objeto que es tu esposa. ¿Bien? Ok. Bueno, con el tiempo, por esa sana evolución del dogma, la iglesia fue entendiendo mejor la presencia real de Jesucristo. No es que no creyera, sino que la fue compartiendo mucho más, por lo ok. tanto, tenía una mayor devoción por la Eucaristía. A su vez, entendía que la posibilidad de dar la comunión en la mano daba también la posibilidad a que se dieran las posibles profanaciones de las Como especies ocurre eucarísticas, hoy. como ocurre hoy de las especies eucarísticas, y a su vez que se perdiera poco a poco la devoción, pues si uno como que se acostumbraba por eso. Entonces, estoy resumiendo nada más, ¿eh? Sí, Tienen un video entero mío, un artículo entero mío en internet sobre la historia de la comunión en la mano. No me ok. detengo mucho en el tema. Bien, entonces la liturgia fue cambiando. Y desde Roma hacia afuera, como sucedió siempre con la liturgia, comenzó a plantear la liturgia romana, desde Roma hacia afuera, desde el papado hacia afuera, con el correr de los años, de a poquito, que la comunión fuera, tácate, en la boca. ¿Sí? Bien, fenómeno, excelente. Muy bien. O sea, la liturgia fue cambiando a partir de una realidad, pero eso fue muy lento, muy lento. A su vez, no era el mismo el modo en celebrar la Santa Misa en el año 800 que en el año 1500. Digo más, no era igual el modo de celebrar la Santa Misa para los dominicos que para los franciscanos. Misma época, en el mismo tiempo. Son órdenes que nacen casi al mismo tiempo, paralelamente. Después, no es lo mismo la misa que se celebraba en Milán, Italia, el norte de Italia, que se celebraba, por ejemplo, en España. No es lo mismo en Toledo, no era igual. ¿No? Bueno. Después del Concilio de Trento, viéndose la necesidad de unificar el rito romano, uno de los tantos ritos que hay en la Iglesia Católica, no es el único, nosotros conocemos nada más que el rito romano, pero hay un montón, no sé si hay más de 30 ritos en toda la Iglesia Católica. Bueno, se planteó que había que codificar de alguna manera la liturgia, ¿no? Comenzando desde Roma, unificándola hacia afuera. Bueno, pero a su vez, esa codificación litúrgica se dio de modo muy paulatino, tomando lo mejor de cada cosa, sacando lo que parecía ser accidental, bueno, en fin. O sea, fue toda una evolución sana, lenta, despacio, que se culminó en la liturgia. Que a su vez, por cierto, digo para aquellos que no conocen de liturgia, no quedó petrificado en el Concilio de Trento. Hubo también modificaciones posteriores, muchas modificaciones al misal, hasta el que se conoce como el misal del año 1962. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? En el Concilio Vaticano II se decidió, por un movimiento litúrgico que ya venía a principios del siglo XX, por cierto, en cambiar la liturgia romana. Y en vez de hacerlo de modo suave, paulatino, con el tiempo, hubo un cierto cambio muy drástico, muy fuerte de un día para otro, cambiando muchísimas cosas, no solamente el tema de la posibilidad de la lengua vernácula, o sea, poder dar la liturgia tanto en latín como en español, como en francés, como en chino, como lo que fuere, sino incluso cambiando muchas cosas, y algunos dicen en los documentos, incluso para acercar también a los que eran cristianos no católicos al catolicismo. Sí, Bien, entonces eh, este planteo drástico, fuerte, diría hasta revolucionario en el ámbito litúrgico, causó una gran división en la iglesia que hasta el día de hoy todavía estamos padeciendo. Sumado a que muchos han querido ver en el Concilio Vaticano II un cambio drástico de doctrina, como una especie de iglesia antes y después del concilio. Nadie antes hablaba de la iglesia antes y después de Trento, o antes y después de Nicea, o antes y después de Éfeso, o antes y después de Constantinopla, o de Esmirna, o de Florencia, o del Concilio de Florencia. O sea, no. La iglesia es una sola. O sea, uno puede hablar antes y después de Cristo en todo caso. Antes de Cristo no hay iglesia, después de Cristo hay iglesia. Bueno, pero entonces algunos han visto una especie de dialéctica permanente entre una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar. Y eso no puede existir nunca. La claro. iglesia es una o no es iglesia. O sea, o hay una iglesia que es verdadera y las otras son falsas, o la que supuestamente decimos que es falsa es la verdadera y la otra es la falsa. Pero esa dialéctica que algunos han planteado viene ya hace muchísimas décadas, que a su vez cuando hay muchas divisiones dentro de algunos funcionarios eclesiásticos en la iglesia, tienden a veces a dividir. Yo digo, por eso reitero, yo digo, ¿uno es católico o no es católico? ¿Sos católico si aceptas el credo? La verdad de fe que están resumidas
de modo resumidamente, realmente en el Catecismo de la Católica, y no lo último que dijo tal obispo o tal funcionario eclesiástico, lo que dijo tal papa en una entrevista, eso no es no todo, a su vez, otra puerta de ignorancia, no todo lo que dicen un funcionario eclesiástico es magisterio de la iglesia, pero tampoco sabemos ni lo que es el magisterio, entonces uno dice, uy, esto lo dijo fulano, entonces ya esto está fuera dentro de la iglesia, y parecemos protestante, ¿cómo va a ver, por Dios, en fin. Así es, padre. Excelente su respuesta. Y hablando precisamente, padre, del Concilio Vaticano II, y de hecho veo que hay personas que están escribiendo sobre este tema, y de hecho, pues también conversé con un amigo que me dijo que él los fines de semana iba donde la comunidad de San Pío X. Eh, Tengo entendido, pues, que en un principio, pues, estos obispos que pues luego la iglesia excomulgó, al principio pues habían como firmado pues como todos los documentos del Concilio Vaticano II y pues luego pues no sé si fue que se arrepintieron o comenzaron a hablar en contra de todo esto, ¿no? Y tengo entendido pues que fueron excomulgados, ¿no? Y luego Benedicto XVI pues como que revocó pues esa decisión de los lefebristas, ¿no? ¿Qué opinión, pues, padre, pues, no sé si nos puede dar como esa opinión personal de esas comunidades? Porque, pues, mucha gente, pues, quizás pueda encontrar que dentro de esas comunidades está como lo que dice la iglesia verdadera. O sea, a pesar de que, pues, fueron excomulgados en algún momento, todavía hay personas que creen que, pues, ese tipo de celebrar la misa o, pues, como ellos viven su fe es la fe verdadera. O sea, ¿qué opina, por ejemplo, sobre esas comunidades? Sí, a mí no me gusta dar opiniones personales con temas que Entrar, la sí, iglesia sí, se entiende. ya ha definido, digo, ¿no? O sea, yo Sí, puedo dar opiniones personales sobre temas que la iglesia no ha definido o no lo ha planteado, pero el tema de la Federación San Pío X es un tema más que definido por la iglesia. Yo lo he tocado en documentos, en artículos, de vuelta en ok, videos. A ver, no voy a hacer acá una historia del tema porque sería súper injusto, aparte no tengo todo de memoria. Lo que yo sí puedo decir es que Monseñor Lefebvre, que es el fundador de la Fraternidad San Pío X, fue un eximio, excelente misionero. O sea, porque todos conocen a Monseñor Lefebvre por por la excomunión. claro, por San Pío X. ¿No? Pues, la vida de Sí, él empieza mucho antes de esto. Fue un enorme obispo, arzobispo en África francófona, encargado durante décadas de formar sacerdotes en África. O sea, un misionero de primera, excelente, eximio. Padre conciliar como tal también, estuvo en el Concilio Vaticano II, firmó todos los documentos del Concilio Vaticano II. Y después de firmar los documentos del Concilio Vaticano II, comenzó una fraternidad sacerdotal en Suiza en primer lugar, y después con el tiempo pidió estoy hablando de memoria, ojo, no, sí, perdóname las imprecisiones, pidió la apertura de esta fraternidad sacerdotal y después, como él ya viéndose ya bastante viejito, ya bastante anciano, solicitó a la Santa Sede que le nombrasen un obispo, creo que fue, o dos obispos, no me acuerdo si era uno o dos, no me acuerdo, para poder continuar la obra, para poder seguir ordenando sacerdotes, obviamente, ¿no? Bueno, no le llegaba nunca la respuesta, y finalmente termina él consagrando a 4, que serán los sacerdotes, obispos. ¿Qué sucedía? En el Código de Derecho Canónico antiguo del año 1917, no había ninguna pena por consagrar obispos sin el permiso de la Santa Sede. Pero en el Código Nuevo, que había cambiado hacía muy poquito tiempo, ok, existía la excomunión late sentencia para aquel obispo que consagrara a otro obispo sin el permiso expreso de la Santa Sede. Él planteó que se encontraba en un estado de necesidad, de que no le respondían, que estaba ya enfermo, estaba por morirse en cualquier momento, entonces, bueno, termina él consagrando a cuatro sacerdotes que eran obispos. Él y dos obispos más creo que eran consagrantes, no me acuerdo exactamente el número. Bueno, por lo tanto le cayó la excomunión a él, la sentencia, a los co-consagrantes y a todos los consagrados, ¿no? Eso fue, si no me equivoco, en el año 87. Después, con el tiempo, como decías antes, el Papa Benedicto XVI le levanta la excomunión a todos esos obispos. Lefebvre ya estaba muerto, porque murió poquito tiempo después. Y después, poco a poco, la Iglesia ha ido sacando documentos para, de alguna manera, regularizar, digamos, la situación canónica de la Fraternidad San Pío X. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, qué sé yo, no sé, estoy hablando, los sacerdotes pueden perfectamente confesar, sea lícita como válidamente, o sea, las dos cosas, son lícitas sus absoluciones y son válidas al mismo tiempo. Después pueden también casar, o sea, administrar sacramento de matrimonio siempre y cuando lo permite el obispo del lugar, o lo permite el párroco y no me acuerdo si el párroco tiene que estar junto con el cura que casa, o tiene que delegarlo, bueno, no me acuerdo la historia.
Después, la misa que celebran será desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista de hecho positivo, nada más hablo, ¿no? Ilícita, pero es totalmente válida, o sea, hay consagración, o sea, consagran el cuerpo y sangre del Señor, etc. Bien, ¿qué ha dicho siempre la Iglesia? La Iglesia siempre ha dicho lo siguiente, que aquellos que participan de esas misas, ¿no? Que se cuiden siempre de no tener una mentalidad cismática, una mentalidad sectaria, una especie de yo voy a esta misa porque de este modo me estoy separando de la Iglesia de Roma, ¿no? Que te digo más, mucha gente cree que los lefebristas son sedevacantistas, eso es falso, eso es mentira. No son sedevacantistas, todos aceptan el Papa de turno, estarán de acuerdo o no con algunas cosas o con muchas cosas, pero no, jamás, no es así. Lo que yo sí veo, esto sí, ahora sí es una opinión mía, personal, totalmente personal. Hasta ahí lo que dicen los documentos de la Iglesia. Lo que yo sí veo es que por la situación que a veces se da en la Iglesia, por esta confusión de la que hablábamos al principio, se tiende a tener un ambiente cerrado, sectario y, no digo cismático, pero sí al menos a veces cerrado, como somos nada más que nosotros la Iglesia, y ustedes no lo son. Y ustedes se pueden salvar porque están en ignorancia invencible respecto del resto de las cosas. O sea, son como diríamos los protestantes, digamos. Ustedes se salvan, bueno, Sí. por buena intención, por buena voluntad, pobrecitos, ¿no? Entonces, lo que yo sí, cuando alguien me ha consultado sobre este tema, digo, mira, si usted va a ese lugar porque, bueno, quiere ir a ese lugar perfectamente, bueno, sepa, estas son las cosas que dice la Iglesia. Lo que yo sí le digo es lo que también la Iglesia dice. Tenga cuidado en no meterse en una especie de mentalidad sectaria o cismática o lo que sea, porque te diría que a veces es más de los laicos que de los curas, de todas maneras, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te puedo contar. Sí, de hecho, pues no, disculpen a las personas que están escribiendo muchos comentarios, o sea, es complicado y por el tiempo que tenemos leerlos todos y el padre responderlos, por eso quise, pues más o menos en todos los comentarios que he recibido en videos, pues simplificarlos acá, pero aquí una persona, pues escribió algo que me parece como extraño, porque tengo entendido que incluso la iglesia, en algunos casos de iglesias protestantes donde bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ese bautismo es válido. Y aquí dice Joa que su hija fue bautizada en San Pío X y en el Nuevo Ordus no le quieren aceptar en catequesis. ¿Qué puede hacer? Eso está como raro. Tiene que ser un error Sí. grave, bastante grave, del párroco o de la secretaria parroquial o quien sea. Normalmente no solamente que es válido, si hasta el orden sagrado de un cura es válido, digamos. Por ejemplo, yo he conocido casos de sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X que se han ido de San Pío X y se han ido a una diócesis, por ejemplo. Sí. Bueno, si aceptan un sacerdote válidamente ordenado, imagínense como una criatura que fue bautizada, ¿no? Basta que haya bautismo trinitario, significa yo te voy a decir un nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, con la intención que tiene la Iglesia de ser un hijo de Dios, lo que ya sabe es suficiente, ya está, se acabó. Que vaya a otra parroquia, que Excelente. vaya al Sí. obispado, punto, al obispado de la diócesis. Ok, Sí. ok, perfecto, padre. Padre, y por ejemplo, pues siguiendo en este tema de buscarnos, formarnos, de no caer en estos extremismos, en confusiones, en que somos una sola iglesia, no es que el católico tradicional, o el católico modernista, o el católico carismático, somos católicos y ya como usted bien lo dice. Pero ¿qué hacer, padre? Por ejemplo, hoy en día tenemos estos espacios que son una gran bendición, ¿verdad? Y podemos encontrar, por ejemplo, sacerdotes como usted, pues que enseñan la sana doctrina, que enseñan las cosas sin salirse pues, de lo que siempre ha enseñado el magisterio de la iglesia, pero podemos ver sacerdotes o inclusive predicadores católicos, y eso a mí me tiene como aterrado un poquito porque pues a veces vemos predicadores que tienen millones de seguidores y pues dicen barbaridades del Papa, de la iglesia, de tantas cosas. O sea, ¿cómo nosotros como laicos o como fieles podemos cuidarnos quizás de esas cosas y no caer? Porque, por ejemplo, como dice usted, o sea, si va y lo dice un párroco tal cosa, hay veces que la gente por falta de formación dice, si lo dice él, es verdad. O un predicador tal que escribió un tweet y dice que todos los curas y los obispos cayeron y no sé qué. Y yo me aterraba porque, por ejemplo, cuando yo vi eso, tenía miles de likes y de respuestas. Yo digo, wow, o sea, hay mucha gente que le sigue a lo que diga cualquier persona. O sea, ¿cómo podemos cuidarnos de eso? Bueno, en primer lugar, que la cantidad no hace la verdad, ¿no? Es como una vez una publicidad que vi en broma, ¿no? Que decía, coma excremento, millones de moscas garantizan su gusto, ¿no? O sea, no porque millones de moscas pongan like a un tweet, eso va a ser verdadero, ni va a ser tampoco de sentir normal de la gente que son con sentido común, ni nada. Bueno, de vuelta volvemos al principio, perdón, pero si nosotros tenemos una mala formación, vamos a escuchar el primer, entre comillas, influencer,
de turno o al primer cura que aparezca por ahí. Por eso acá tienen, mira, uno tiene que tener una buena Biblia católica. Yo tengo una Biblia católica siempre arriba de mi escritorio. Acá una Biblia comentada, no que Dios me inspiró, que Dios me dijo. No existe eso, ¿no? Una Biblia católica con comentarios católicos. Punto número uno. Después, un buen catecismo. Agarran el catecismo de esa católica o agarran, no sé, más todavía, bien fácil, el compendio de catecismo, preguntas y respuestas de Benedicto XVI o el catecismo mayor de San Pío X, preguntas y respuestas así claras, pam, 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 pam. No puedes errarle en eso, no puedes equivocarte, están todas las respuestas ya durante siglos. Me gustará más cómo predica este, me gustará más cómo predica este otro. Bueno, esos son temas de forma. En cuanto al fondo, la iglesia es una porque tiene una sola fe, no varias fe. Entonces, no va cambiando su doctrina conforme cambian los tiempos. Pero en gran parte es porque tenemos esta fe adolescente o infantil con mala formación. Perdónenme que les diga. A ver, acá cuánta gente. Mira, me voy a fijar, voy a hacer una cosa pedante. Hay 450 personas viendo En el chat vivo. en vivo. Ok. Yo le pregunto a vos que estás escuchando ahí, 451, 50, 49, me da lo mismo. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Entonces pensá un segundito. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Pero no estoy hablando de libros de tonteras, de novelas. ¿Cuál fue el último libro de espiritualidad católica, de formación bíblica, de formación moral que leíste? Probablemente de los 450 que hay, la gente que nos va a ver después del día de mañana, Pocos. pocos. Pocos, pues yo me animaría a decir casi el 1%, Mm. el 2%, muy poquito. Porque nos quedamos, como San Pablo decía, con la fe del carbonero, con la fe elemental, sencilla, la predicación, el bautismo, la comunión, confirmación, y se acabó la historia. Y después creemos que esto es formación, que estar viendo un video de YouTube es formación. Esto no es formación. Esto es, si querés, un inicio, un link, un hipervínculo para que uno, qué Para interesante. que te cause, sí, la curiosidad, ver las ganas. Está bueno lo que dijo Miguel Ángel, está bueno lo que dijo el cura buenísimo. Soy bastante ignorante, capaz que me tengo que formar. Bueno, padre, yo no tengo tiempo porque trabajo todo el día, soy medio animal de carga. Bueno, a ver, hoy hay un montón de audiolibros. No estoy hablando de entrevistas como en vivo que estoy haciendo yo ahora. No. Libros. Estos son libros, papel. Lo que tengo atrás son libros, no es un decorado. Toda esta habitación, esto no es un estudio, es una biblioteca. O sea, uno no se forma con podcast ay, lo que el cura dijo de la homilía de hoy. No. Agarrar la Biblia, leer un buen comentario, vayan a la catedral de Santo Tomás de Aquino, vayan a ver el catecismo, lean la síntesis de espiritualidad católica del padre José María Iraburu, un libro cortito, muy cortito, no puedes no pasar tu vida no leerla. Lo elemental, un buen libro de moral, Rollo Marín, los buenos clásicos. Si no tenemos una fe elemental, entonces viene cualquier, entre comillas, influencer o predicador o cura o obispo o quien sea, y me dice algo y uno queda ahí como pedaleando en el aire que no sabe bien a quién creerle. No, un momentito. Formemos, no podemos ser tan brutos. Qué bueno, padre. Ya me quedan dos preguntas, padre, para ir finalizando, porque ya vamos a alcanzar la hora y pues me imagino que igual tiene que seguir pues en sus actividades, también descansar. Padre, por ejemplo, yo he conversado con personas también y tengo no una duda, sino pues quiero como claridad a ese tema, porque hay veces que las personas creen que para ser cristiano hay que vivir en sufrimiento, como en desolación, o sea que bueno, voy a aceptar todos los sufrimientos y voy a vivir una vida así como muy triste, ¿no? Porque pues me llamó la atención, entrevisté a un hermano religioso y él me decía, nosotros no venimos a este mundo a gozárnoslas, sino a buscar la salvación de nuestra alma, ¿no? Y obviamente pues tiene toda la razón, pero me quedó como sonando como eso de no venir a gozárnoslas, o sea que y otra persona también me decía, también en una entrevista que tiene una comunidad, y me decía, en ninguna parte de la Biblia habla sobre que los matrimonios vinimos para ser felices, sino para perseverar en la fe. Entonces yo decía, ¿será que hay como un concepto que uno no puede ser feliz en este mundo y vivir a Cristo siendo felicidad? O sea, ¿qué opinión o qué nos puede decir al respecto sobre esa creencia de que hay que sufrir para ser un verdadero cristiano o hay que vivir quizás en la pobreza extrema para ser un verdadero cristiano? Bueno, para ser un verdadero cristiano no hay que vivir en la pobreza extrema porque de hecho no es un mandamiento de la ley de Dios. En todo caso es un precepto evangélico o un consejo evangélico, si queremos para ser más específico, un consejo evangélico de aquel que nuestro Señor le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes sobre los pobres, ¿no? Son los consejos evangélicos, no es un mandamiento, no es un mandamiento de la ley de Dios, ¿ok? Entonces, no hace falta abrazar la pobreza efectiva
o sea, eficazmente dejar todo para ser cristiano. Sí hace falta, eso sí es verdad, hace falta abrazar la pobreza afectiva, que significa que uno no le ponga el corazón a las riquezas, ¿no? Porque nuestra riqueza no está acá abajo, no está en el cielo. Entonces, yo puedo tener mucho dinero y ser un hombre millonario, ¿no? Y ser un muy buen cristiano. ¿Pero por qué? Porque Sí. no tengo apegado mi corazón a esas riquezas. Y por esta razón, tanto podía estar con Cristo un apóstol que haya sido, que era pobre pescador, como José de Arimatea o Nicodemo, que eran ricos, ¿no? Entonces, Claro. y no tenía problemas con eso, porque tanto rico como pobre, o sea, sería más bien comunista decir que para ser cristiano hace falta ser pobre, digamos, ¿no? Eso es un discurso marxista más que otra cosa. Bueno, Sí. a su vez tampoco es real y es verdadero esto que para ser cristiano el programa siempre es sufrir. Eso no es así. Nuestro Señor nos salvó por medio de la cruz y por lo tanto tenemos que ser amigos realmente de las cruces y no enemigos de las cruces que Dios nos manda, ¿no? Pero el hecho de estar sufriendo todo el tiempo como una especie de penitente permanente no es la vida tampoco normal del cristiano, aparte tampoco lo aguantaría uno todo el tiempo. O sea, nosotros eso sería en todo caso una especie de vida o una herejía dentro de la historia de la iglesia llamada el jansenismo o el puritanismo, que todo es pecado, todo es malo, todo tipo de placer es malo. Perdón, el catecismo mismo nos dice que el hombre y la mujer cuando se unen en el matrimonio tienen un doble fin. El primero y principal es la procreación de la prole, ¿no? Pero el segundo fin del matrimonio también es el remedio de la concupiscencia. O sea, el poder remediar ese deseo sexual natural que hombre y mujer tienen de fábrica. O sea, no es algo malo. O sea, tanto es así que varón y mujer se santifican en el acto conyugal. Entonces, imagínate, si fuera horrible traer hijos al mundo, se acabaría mañana el mundo. O sea, bueno, entonces, el placer per se no es malo. El dolor tampoco per se mismo es malo. Es malo en tanto y en cuanto yo los use mal o los use bien, ¿no? Si los ponga como un fin de mi vida, entonces será malo. O sea, el estoicismo, el estar todo el tiempo sufriendo, tampoco es católico eso, ¿no? O sea, podría ser que yo me privo de una cosa sabiendo que es algo bueno para poder dominar mis pasiones, para poder hacer penitencia. Entonces yo, por ejemplo, llega el viernes, entonces los días viernes no como carne, o hago ayuno, más de una vez por semana o más, o lo que fuere, o duermo sobre una tabla y no le pongo el colchón. Bueno, pero el colchón no es malo per se, o el descanso no es malo per se. Yo me estoy mortificando porque quiero de algún modo dominarme o pagar por mis pecados o lo que fuere. Pero la vida cristiana no es solamente eso, digamos, ¿no? Y eso te da la pauta de que hay en la historia de la iglesia, santos de todo tipo. Tendrás santos penitentes como, no sé, San Pedro de Alcántara, un monstruo de la penitencia, o el santo cura de Ars, y tenés otros santos que no soportaban mucho la penitencia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino no soportaba mucho la penitencia. San Felipe Neri no soportaba mucho la penitencia. Don Bosco decía a sus salesianos que la penitencia de ellos era estar con los jóvenes, no dormir en una cama sin colchón. ¿Ok? Bueno, entonces cada santo se va haciendo como el Espíritu Santo lo va marcando. Ok, excelente, padre. Y ya como la última pregunta, padre, para finalizar, en estos tiempos pues, de confusión, como pues bien lo hablamos durante esta hora, gente que apoyan una cosa, gente que dicen otra cosa, comunidades, situaciones que vemos dentro de la iglesia, que el obispo tal hizo tal cosa, que el sacerdote tal celebró una bendición de pareja del mismo sexo. O sea, vemos tanta bulla en las redes sociales y generalmente pues no son cosas buenas las que se hacen como virales, ¿no? De la iglesia. Y las personas hay veces que sienten como ese temor o esa tristeza de qué va a pasar con la iglesia o qué está pasando con la iglesia. O sea, cómo pues animarnos ante estas situaciones que vemos. Por ejemplo, estamos este mes celebrando los que celebran obviamente el tema del orgullo LGTB y todas estas cosas que vemos que son corrientes que se quieren meter dentro de la iglesia. Incluso, tristemente, algunos sacerdotes apoyan estas cosas. ¿Cómo no desanimarnos en la fe cuando el mundo nos bombardea todas estas cosas de la iglesia? O sea, cómo mantenernos firmes, vivir una fe feliz, a pesar de esas cosas que pues cada día vemos por redes sociales o por televisión o los medios en general. Bueno, San Pablo decía que es necesario que haya herejes, ¿no? Dice San Pablo, decía esto, oportet esse hereses, decía San Pablo. Famosa frase de San Pablo. O sea, pero ¿cómo es que San Pablo llega a decir es necesario que haya herejes? Bueno, porque dice, ante la herejía, ante el error pertinaz en la fe, surge siempre, siempre, siempre después la verdad católica, ¿no? Porque se contrapone a ese error o esa herejía. Es normal que en la iglesia haya crisis y haya persecuciones incluso desde afuera o desde adentro,
quien crea que es la única que estamos viviendo ahora en todos los 2000 años, porque no, de vuelta, no conoce la historia de la Iglesia. Yo en unos días más, por si a alguno le interesa, voy a publicar en mi canal de YouTube una conferencia entera que di acerca de la crisis del arrianismo, ¿no? Una crisis muy fuerte que sucedió en la Iglesia Católica en el siglo IV, a mediados o fines del año 300, donde la gran mayoría de la jerarquía eclesiástica no creía en la presencia, mejor dicho, no creía en la divinidad de Jesucristo, ¿no? Hasta el Papa, ¿no? Tengo entendido. El Papa al menos coqueteaba con la herejía arriana, por lo menos, ¿no? Para decir algo suave. La gran mayoría de obispos, sacerdotes, no afirmaba la divinidad de Jesucristo. O sea, no era un tema moral de si dos homosexuales, se pueden o no casar. Era algo mucho más grave. Romper la divinidad de Cristo. Se acabó la historia, se acabó la redención, se acabó todo. ¿Quién mantuvo la fe? Un par de obispos y el pueblo fiel. Porque el pueblo fiel no estaba con las modas del momento, sino que mantenía la fe de nuestros padres, la fe de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelos. Entonces, ¿qué hay que hacer en tiempos de crisis como estos? Volver al catecismo, volver al evangelio, ¿no? Y seguir con la fe de nuestros padres. Pero aprovechar estos problemas que hay, o estas crisis, o estas divisiones que hay, para formarnos mejor, para presentar nuestra fe y para transmitir la fe, esta fe que es nuestra, es la de la Iglesia, a las generaciones que vienen atrás nuestro, nada más. Creo que se quedó como congelado acá el video. Pues padre, básicamente sí, creo que tengo problemas con el software, pero básicamente es un video, ¿verdad? Donde vemos un grupo de sacerdotes con un pastor evangélico, como en una de estas megas iglesias, y pues vemos como con la oración supuesta oración, ¿no? De este pastor, los tres sacerdotes caen al piso, se ponen a reírse como locos, pues es un espectáculo pues bastante triste de ver, y pues lo que muchos creíamos que quizás iba a pasar, que se iba a retractar, pues de hecho pues este sacerdote dio un comunicado, porque es un sacerdote pues como conocido, ¿no? Como en las redes sociales, dio un comunicado pues más bien de retractarse, pues reafirmando pues todo lo que vivió, que fue una efusión del Espíritu Santo, que lo comparó inclusive a lo que presenciaban los sacerdotes o cuando estaban en la Eucaristía, y que quería eso para su iglesia y para su parroquia, ¿no? Ese avivamiento. No sé si lo vio, padre. Lo vi, no solamente que lo vi, sino que me contacté con un cura de la diócesis, de esa diócesis. Okay. Son 3 sacerdotes de la diócesis de Phoenix, aquí en Estados Unidos. Y si Dios quiere, pasa que tuve con muchísimas cosas, Miguel Ángel, estos días estuve con... estaba preparando un video, la verdad que no sabía que íbamos a hablar del tema pero me parece perfecto que lo toquemos, genial. Sí, estaba preparando un video sobre ese tema. No, o sea, como hago yo, no hablo de personas, trato de no hablar, trato de tocar un punto y a partir de ahí ir al principio, a los principios, mejor dicho. Pero sí, lo había visto. Son 3 curas. Sí. Que en el mes de, no sé si no fue junio, el mes pasado creo que fue, fueron una especie de encuentro así ecuménico, qué sé yo, con un pastor que los va como tocando así y tienen la famosa, y supuestamente padecen el famoso supuesto descanso en el espíritu, qué sé yo, se tiran al piso, se ponen a reír y qué sé yo, una cosa más bien, más payasesca que otra cosa. Sí, sí. Exacto, sí los vi, lamentablemente los vi. Sí, una pena enorme, una gran tristeza, porque sobre todo confunde mucho a la gente, ¿no? A ver, uno puede saber que, a ver, los milagros pueden darse en orden a la fe de Jesucristo, ¿sí? O en orden a transmitir, o en orden a proclamar el nombre de Jesucristo. Y en ese sentido, hasta los herejes puede llegar a ser un milagro por permisión divina, claramente. ¿Para qué? Para que se ensalce el nombre del Señor. Esto lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino en la segunda parte de la Suma Teológica, cuando habla acerca de dice si los malos pueden también hacer milagros. Ese es el título del artículo de esa parte, la segunda de la Suma Teológica. Y es claramente que sí, que aún los herejes, ¿no?, pueden incluso hacer milagros, pero son siempre en orden a Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento los profetas, los patriarcas hacían milagros en orden a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías esperado, y así como nuestro Señor Jesucristo hacía milagros por su propia virtud, milagros imposibles de no entender,
los cristianos post-Cristo pueden también hacer milagros, o aún los paganos, en orden a Jesucristo, siempre y a su iglesia, ¿no? Bien, de todas maneras, antes de hablar del tema del milagro, hay que preguntarnos si esto es realmente un milagro o no es un milagro. Porque, Sí. ¿qué es un milagro? Un hecho extraordinario, hecho solamente por el poder de Dios, nada más. O sea, pero ese tipo de cosas las puede dar o bien el demonio, o bien la autosugestión que se da en Sí, una muchos momentos. emoción Pero, humana. pero a ver, yo que soy futbolero, que me gusta el fútbol, por ejemplo, Mm, he ido a la cancha de fútbol, o sea, a ver un partido de Boca Juniors en Argentina, en su momento en Buenos Aires, y yo no te puedo explicar lo que es estar en la bombonera, en claro, la cancha de Boca, con toda la masa que está saltando y gritando y vivando y qué sé yo, y uno también se enfervoriza, hasta el más sí, tranquilo se puede volver hasta violento, se puede volver hasta, se puede emocionar, qué sé yo, puede insultar y gritar y qué sé yo. O sea, nadie va a negar que los grupos, es como decirte, que los ambientes también te van tirando, porque somos cuerpo y alma, no somos solamente alma. Bueno, entonces, primero hay que ver si es un milagro, y si es un milagro, los milagros se dan en orden a Cristo y para ensalzar el nombre de Jesucristo. Y en ese sentido, hasta los protestantes pueden hacer perfectamente milagros, ¿sí? Si es que Dios así lo quiere. Ahora, lo que me parece una locura, una tontera gigantesca, es que sacerdotes católicos se presten a esto porque esto lleva a muchísima confusión. Porque mucha gente, ¿qué es lo que va a pensar? No va a pensar, ah, ok, entonces por el nombre de Cristo alguien pudo haber tenido una especie de sanación. Va a pensar rápidamente, ah, si esto sucede en tal lugar, es porque esa doctrina o esa secta o lo que fuere claro, es verdadera. Y eso es gravísimo. O sea, claro. también los malos pueden hacer milagros. Esto hay que entenderlo claramente, ¿no? Tengo por acá el texto de Santo Tomás, a ver si yo no tenía preparado esto, pero si lo tengo acá, lo quiero leer una Sí, parte. por favor. Es justamente lo que estaba preparando. Eh, el texto de Santo Tomás dice algo así. Esto está en la segunda parte de la segunda teología, o sea, secunde, cuestión 178, artículo segundo. En la respuesta a la tercera objeción, Santo Tomás responde, dice, los milagros son siempre testimonios de aquello para lo que se realizan. De ahí que los malos, que sostienen falsas doctrinas, nunca hagan verdaderos milagros para confirmar su doctrina, aunque puedan hacerlos para confirmación del nombre de Cristo al que invocan y por el poder de los sacramentos que administran. En el caso de que administran un sacramento válidamente, en estos casos, estos no creo que tengan demasiados sacramentos válidos, más allá de quizás del bautismo, qué sé yo. Pero bueno, nada, a lo que sí voy es que es una gran confusión para muchos cristianos, muchos católicos, quiero decir, y también cristianos, ver que tres curas católicos. Ahí volvió el audio. Se andan, Ahí, sí, sí. se andan tirando como una culebra, digo, riéndose como si fuese un gran milagro hecho por un hereje. Eso. Entonces, de hecho, pues, por ejemplo, se confunden, como usted dice, padre, se confunden los católicos porque dice, wow, pues miran estos curas, se van para allá, es porque allá es Sí. donde realmente está la unción y el pastor tiene el poder, Sí. y los evangélicos Mm. jamás se van a acercar a la verdad. No, pero y aparte hay una segunda cosa, que en la inmensa mayoría, estos grupos, ya sean protestantes o católicos, y lo digo con el mayor de los respetos, incluso por los grupos católicos, especialmente los carismáticos, Sí, creen que la acción del Espíritu Santo pasa por la sensibilidad. Y las mociones del Espíritu Santo se dan en las almas de los bautizados como un incremento de la gracia, para el bien obrar, para aceptar las cruces, para llevar una vida cristiana, para rechazar el pecado, para vivir una vida de castidad, si me está costando, para vivir una vida de fidelidad. Este mamarracho sentimentalista al que estamos sí. acostumbrados y al que muchísima gente cree que eso es el Espíritu Santo, no existe en la patrística, no existe en la vida de los santos. Que me cuenten la vida de un santo que haga estas payasadas de tirarse al piso como si... ¿Dónde está todo eso? ¿Qué parte de la historia de la iglesia nos hemos perdido? Bueno, pero esto es casi sin excepción. La inmensa mayoría de esta gente, protestantes o
Y reitero, con el mayor de los respetos y con el mayor de los cariños, porque yo sé que hay mucha gente carismática sigue mi canal y todo, pero la inmensa mayoría, si no el 100% de los carismáticos, creen que la acción del Espíritu Santo se da siempre por una cuestión física. Y uno ve en la vida de los santos, para empezar San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, los grandes doctores de espiritualidad católica, es que el modo de obrar el Espíritu Santo en las almas de los bautizados es el modo de la gota, como dice San Ignacio, como una gota en una esponja, sin hacer ruido, moviendo el alma desde adentro hacia afuera, ¿no? ¿Para qué? Para que lleve una vida de gracia, de conversión, de abnegación, de sacrificio, de humildad, de anonadamiento y no de cosas, ¿cómo se llama? Se me van yendo algunas palabras ahora en español, pero esplendorosas o ruidosas, ¿no? Ese es el modo de obrar del Espíritu Santo en las almas. Ahora, muchos creen que el Espíritu Santo obra como si fuera una especie de globo que está adentro hacia afuera por explotar así como el fuego. Eso no es obligatorio. Y reitero, se ha puesto de moda en los últimos, en el último siglo, especialmente a partir de grupos pentecostales y qué sé yo, de los cuales después surgen algunos grupos carismáticos, por cierto, casi todos, ¿no? Pero Sí. hay que volver a la espiritualidad clásica. A la clásica significa no porque soy clásico, ¿no? A la espiritualidad recia y católica y a leer a los padres de la espiritualidad. Que me cuenten la vida de los santos, dónde hacen este tipo de payasadas. Pero por favor, capaz que se me perdieron a mí. Me gusta la vida de los santos, leo. Estoy preparando un libro sobre la vida de los santos. Esa parte no la estudió. Esa parte, a menos yo no la vi. No la vi. Claro. No. En los apóstoles, ¿dónde hacían este tipo de cosas? Padre, yo pues tenía preparado con un material y no sé por qué me está como fallando un poquito el software. Vamos a ver si se me da otro video que tenía por allí, pero pues que estaba conversando, de hecho creo que fue el viernes pasado, estuve conversando con el padre Tomás Agustín Veroch, que le mando un gran saludo. Ah, sí. Y precisamente estábamos hablando de algo de esto, ¿no? Entonces yo le mostré un video donde pues un grupo católico, pues porque tienen imagen de la Virgen, bueno, había una mezcla ahí que de una Virgen que lloraba sangre y bueno, hacían una cantidad de cosas allí. Y entre ellas pues un laico estaba pues haciendo oración con este llamado descanso en el espíritu. Vamos a ver si lo tengo para acá, padre, para mostrarlo, si no pues igual aquí sí está, ahí está. Esto es un grupo católico. Bueno, en teoría, ¿no? Bueno, ya para Ve, empezar, perdón, Miguel Ángel, estamos viendo sí. algo que yo creo que ese es un laico que está imponiendo en las manos. Sí, es un laico, es un laico. Bueno, ya tenemos ahí un pequeño problema, digamos, ¿no? O sea, la iglesia en los bendicionales, en los documentos oficiales, siempre ha explicado que el rito que incluso los laicos quisieran hacer no debe ser nunca confundido con los gestos sacramentales, uno de los cuales es la imposición de las manos propias del Sí, cura, del sacerdote, no porque estas manos sean limpias, sino porque han sido consagradas. Entonces ya empezamos con sí. un problema, o sea, empezamos con una dificultad. El tema de la imposición de las manos. ¿Dónde, de vuelta, dónde es más, los documentos habitualmente de la iglesia dicen que los padres son los que pueden bendecir a los hijos, como está en la Sagrada Escritura, perfecto, pero la imposición de la mano en la cabeza de un laico es justamente lo que la iglesia en más de un documento ha planteado de modo, no digo explícito, como me hubiese gustado más, sino más bien implícito, que no debe hacerse, pero no porque el cura sea un superhombre y sea más santo que los laicos, para nada. Miren, yo no soy más santo que ustedes, ¿eh? Intento santificarme todos los días, tengo mis defectos, mis tentaciones, mis pecados, me confieso, todo lo demás. ¿Mm? Pero hay una diferencia, que es así como está el sacramento del matrimonio, este sacramento del orden sagrado, así como el cura no se anda acostando con su esposa porque no tiene esposa, y el que está casado sí, y es lo que lo Claro, santifica. Bueno, tampoco tengo que hacer yo gestos como laicos que son propios del orden sagrado, como la imposición de las manos en la cabeza de una persona. exactamente. Le digo más, yo conozco a algunos exorcistas que me han comentado esto, que por hacer ese tipo de gestos, que son casi como émulos de gestos de los que tienen el sacerdocio en grado de ministerio, en cuarto orden sagrado, no en cuanto a que están bautizados, somos todos profetas, reyes, sacerdotes, vas a tratar, sí, ya conozco mi catecismo también, sí, lo conozco, ¿no? Pero
no, pero no todo el mundo tiene en cuanto al grado del orden, al grado del orden sagrado, ¿ok? Bueno, entonces yo conozco exorcistas que me han dicho que por estar jugando algunos laicos con el tema de la imposición de las manos, la gente ha quedado infectada o A mí me lo infestada. dijo un exorcista que Bueno, yo o sea, entrevisté también, inclusive con riesgo de vida, padre, me dijo. bueno, yo no soy exorcista, pero conozco, soy cura, entonces son cosas que uno Mm. conoce. He estado alguna vez en un exorcismo y este tipo de cosas son justamente las que no hay que hacer, ¿no? Y listo. Nada. Pero ya empezamos mal, digamos, ¿no? Y después todo el tema del descanso en el espíritu. La verdad, sinceramente, yo no he estudiado el tema. No te voy a decir de lo que no sé, no voy a estudiar. No voy a tocar ese tema porque no sé exactamente qué es lo que es eso, ¿no? Pero de vuelta, yo vuelvo al criterio de siempre. Y perdonen que yo sea que mi fe sea tan simple y tan sencilla, ¿no? Si en la vida de los santos había algo parecido a esto, adelante. Buenísimo, me encanta. Genial. Yo capaz que no lo hago, pero me parece genial que otro lo haga. Pero por favor cuéntenmelo, porque la verdad que no. Salvo que en la vida de los santos, a algunos santos les haya pasado una cosa distinta que no quisieron contar. Entonces resulta que todos los santos de 2000 años de historia tuvieron este tipo de cosas. Pero no nos quisieron contar nada, entonces no nos llegó nunca la historia. Perdón, pero estamos todos, la verdad, perdóname, estamos todos chiflados, María Miguel Ángel, estamos todos locos. Estamos todos locos. Y el que dice algo sensato es el loco y el fundamentalista y el retrógrado y el que está en contra de los nuevos aperturas del espíritu. Pero, ¿cuándo abrieron el manicomio? ¿Cuándo? Yo no me enteré. Padre, pero al parecer hay como muchos, o sea, como muchos manicomios y mucha gente pues que está, pues, no sé, un poquito como tocada de la cabeza en el sentido de la enseñanza católica, porque de hecho pues el tema que estamos hablando, que vamos a hablar del sectarismo, precisamente cuando hice ese video, y aquí es donde vamos a tocar el tema de comportamientos sectarios de grupos. Generalmente, pues sí, pues hay que decirlo con mucho respeto que vienen de los grupos carismáticos, porque por ejemplo, cuando hice ese video, Sí, reacción con el pero padre ojo, Tomás, ojo, Miguel Ángel. sí, No solamente los grupos sectarios pueden provenir de grupos carismáticos. Ojo, yo conozco también grupos sectarios que vienen del grupo sí, del mundo tradicionalista. sí, sí, Pero sí, súper también lo hemos tenido. recontra sectario. Entonces, a ver, el sectarismo es un problema que va más allá de un estilo, si hablamos de la Iglesia Católica, ¿no? De un Sí. estilo litúrgico, de un estilo pastoral, de un estilo teológico, va mucho más allá. O sea, el sectarismo es ese abroquelarse, el encerrarse en uno mismo. Yo entiendo que todos somos animales sociales, somos animales políticos, dice Aristóteles, que nos realizamos en una pequeña polis, en una pequeña comunidad y todo, y necesitamos eso. Pero el problema está cuando uno piensa que eso es lo único que te va a salvar. Entonces ahí uno pasa de la Iglesia Católica, pasa de la barca entera, de la barca de Pedro, ¿no? Que es la iglesia, a un bote, ¿no? Y se queda en el Mm. bote. Entonces el sectarismo excede estas cosas que estamos viendo ahora o que estamos conversando. Yo conozco gente conservadora, tradicionalista, etcétera, que también se ha bloqueado y creen que el único modo de salvarse es por medio de esa congregación o de ese instituto, de Sí, esa. ¿No? sí, 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 totalmente, padre. Y pues lo que le iba a comentar, por ejemplo, y ya usted lo plasmó en lo que estaba diciendo, pues de que hay gente que sin ese tipo de espiritualidad creen que pues no van a sentir la fusión del Espíritu Santo o no van a poder vivir su espiritualidad porque a este video que yo hice con el padre Tomás, la gente decía, pero sí, es que yo en el descanso en el espíritu, yo sí lo he sentido, y ahí como que defendían que los laicos sí se pueden, porque, padre, de hecho, no, se me había olvidado decirle en un tuit de Fernando Casanova, él citó un video suyo que precisamente está hablando usted de que los laicos no pueden imponer manos, y él citó un versículo de la Biblia, no recuerdo ahorita, creo que fue Marcos, no recuerdo, como que pues diciendo que sí, los laicos pueden imponer las manos, ¿no? Él lo puso en su Twitter como contradiciéndolo a Eh, usted.
Es que la misma, bueno, me parece muy bien, me encanta que Fernando Casanovas vea mis videos, la verdad que ojalá ojalá que algún Que día siga, ¿no? vuelva, Viendo. ojalá que sí, ojalá que vuelva algún día a la Iglesia Católica. Lamentablemente Sí, ha vuelto al fango, como se dice, ¿no? Una pena. sí, Y eh, la típica cita bíblica de la imposición de las manos son del Nuevo Testamento, es cuando los mismos discípulos del Señor imponían las manos. Lo que se olvida todo el mundo, Miguel Ángel, es que los discípulos eran obispos. claro. O sea, es como si mañana me dijeran que sale en los evangelios que, no sé, San Pablo partía el pan, ¿no? Y hacía la cena del Señor. Y entonces, como él lo hacía, todo el mundo tenía que Todos hacerlo. podemos. Claro. Pero estamos todos de vuelta. ¿Cuándo abrieron el manicomio? ¿Cuándo yo no me enteré de ese momento? ¿Cuándo nos olvidamos de leer la Biblia católicamente? O ni siquiera digo leer la Biblia con comentarios católicos, de leer la Biblia con un poco de sentido común. Fernando Casanova sabe que los 12 apóstoles eran sacerdotes. Hasta Judas era sacerdote, eran obispos, instituidos así por el Señor. Entonces, y por eso tenían las manos consagradas. Pero bueno, no se puede salir al frente con todas las cosas, es imposible, la verdad que a mí no me da la vida. Pero a ver lo que yo intento hacer es que la gente trate de volver al sentido común que hemos perdido. Reitero de vuelta, cuéntenme en la vida de los santos, ¿dónde estaba? Que todos los laicos imponían las manos a toda la gente o que todos se caían para abajo. Yo tampoco estoy negando que eso haya sido cierto. No niego que haya sido cierto, que la gente se haya desmayado, porque yo conozco gente que capaz que le pasó eso. No niego eso. Lo que sí estoy diciendo es que eso no tiene por qué ser necesariamente algo obra del Espíritu Santo. Puede ser perfectamente una obra de sugestión colectiva, como conté de la cancha de Boca, O un cuando uno va, concierto. o en un concierto, o una fiesta de estas electrónicas y qué sé yo, que hacen de música electrónica, o algo realmente demoníaco. Lo importante es que el Espíritu Santo es el santificador, no el acostador. El Espíritu Santo no es el que te va a llevar a la santificación. O sea, ¿cómo obra el Espíritu Santo en las almas? ¿Cuáles son las emociones? Pero eso es lo que, a ver, leamos de vuelta a Rollo Marín, leamos al padre José María Iraburu, Síntesis Espiritual Católica, leamos, si no queremos más viejo, a San Juan de la Cruz, leamos a Santa Teresa, a San Ignacio de Loyola, a San Francisco de Sales, si no se quieren ir muy lejos. Los clásicos de espiritualidad, los hemos perdido. No tenemos idea. Entonces, ¿qué se busca? El emocionalismo. Así como nuestro mundo moderno busca todo lo que es emoción y flash y qué sé yo, y se cree que eso es la vida cristiana. Es realmente triste. Eso no es la Ahora, vida padre, cristiana. por ejemplo, acá estamos entrando pues en temas eh, que vemos pues en algunos grupos y que algunos se caen, que estos sacerdotes se prestaron para este show y algunos podrán decir, bueno, pero yo me siento bien así, yo vivo mi espiritualidad así, así me acerco a Dios. Ahora, por esa misma mala formación, ya las cosas se pueden poner inclusive un poco ya peligrosas, o sea, porque por ejemplo entrevisté a una muchacha donde pues, en un grupo ella, como le hablaban de Dios, como le hablaban de ir al Santísimo, como le hablaban de ir al Rosario, hacer el Rosario, empezó a frecuentar a este grupo. Esto terminó, o sea, es un video de más de una hora, pero le resumo, terminó en una manipulación física, mental, el líder de esta comunidad decía que tenía una estatua en el cielo, la secuestraron, bueno, en fin, le hacían exorcismo a los niños. Y la pregunta que yo le hacía a ella, yo le decía, pero no habían sacerdotes en esos grupos o el obispo dónde está, porque inclusive ella que fue retenida contra su voluntad, que tuvo que salir corriendo, pues gracias a Dios se consiguió un policía que pudo rescatarla en un hotel o algo así que estaban. Ella me dice que tiene conocimiento de que esa persona sigue pues en la iglesia, sigue frecuentando las parroquias y cuando ve que está ya como en una comunidad como que lo expulsan, se va a otra, pero sigue haciendo de la suya. Entonces hay tanta confusión que ya puede rayar en un tema tan peligroso como le pasó a esa muchacha y tantos otros que inclusive como los testigos de Jehová pues
los alejan de su familia o terminan perdiendo la fe. Bueno, sí, también esos son los casos extremos. Yo entiendo que hay gente Sí, que ese tipo de, entre comillas, espiritualidades las puede llegar a mover al principio para su conversión y todo, perfecto, porque la verdad que no soy un necio. De hecho, hay gente buenísima, los carismáticos, hay gente, la gente que conozco, hay gente en general buenísima, no, apostólica, que reza, comprometida con su fe. No estoy diciendo que sean malas claro, personas, no, para digo, nada. claramente, ¿no? Hace 2 semanas yo estuve acá, o 3, fui a una conferencia a todo el grupo carismático de acá del Arquidiócesis de San Francisco, ningún problema, y voy encantado de cualquiera. A lo que voy es a esto, o sea, es que a mucha gente eso le puede servir al inicio, ¿no? Pero esto es como el fuego de paja, digamos, ¿no? Es que uno puede prender un poco de paja seca y prende rápido. Pero si uno después no le pone contenido a eso, no le da leña fuerte, ese fuego después se apaga. Y por eso yo conozco mucha gente que pasó del carismatismo, si queremos, mira lo que te digo, a la misa tradicional. Mucha gente, Claro. mucha, pero muchísima gente conozco así, ¿no? Y bueno, que le sirvió, pero que después le pareció que había cosas que, no sé, que chocaban un poco porque se ponían a leer el Evangelio, la vida de los santos, el catecismo, y decían algunas cosas digamos, no me concuerdan con lo que estoy haciendo, ¿sí? Sobre todo en ciertos grupos, ¿no? Porque no tampoco digo que todos sean iguales, ¿no? Pero bueno, yendo al punto, los grupos sectarios se pueden dar en el mundo protestante, en el mundo católico, en el mundo liberal, progresista, en el mundo tradicional también lo mismo. Y está todo en eso, en querer primero alejarse de lo que la iglesia enseña, y la segunda cosa es en pensar que somos los únicos, somos los primeros, somos los últimos, somos los salvadores de la iglesia. Mm. Y nosotros somos un microbio, no somos los salvadores de la iglesia. Es la iglesia la que me salva a mí, no es yo la que salvo a la iglesia. ¿No? Bueno. De hecho, por ahí hay varios en los comentarios, padres, que dicen que pasaron de grupos carismáticos quizás al inicio a la misa tradicional. Pues yo también soy un testimonio de eso. También empecé pues como en la renovación carismática. Le agradezco mucho. Tengo amigos sacerdotes Pero claro, carismáticos, pero hoy en día prefiero algo más es que acorde, ¿no? A la yo liturgia. también tengo curas amigos carismáticos y todo. Es Sí, más, y no tengo drama porque son católicos, o sea, son católicos. Pero bueno, sí. así como yo tengo mis errores, también pueden tener algunos grupos sus errores, punto. No pasa nada. No Ahora, somos padre, pero impolutos. por qué si hay errores tan evidentes en tantos grupos? De hecho, vi un video, quiero que me dé como su opinión sobre eso, porque vi un video que se hizo muy viral de un sacerdote, creo que colombiano, que estaba con un grupo de jóvenes y pues estaban en la parroquia y todos estaban brincando, bailando con globos y bueno, había una fiesta ahí en la parroquia, encima del altar, bueno. Y entonces recibió como mucho apoyo, pero también recibió mucho hate. Y él hizo como un video reacción diciendo, bueno, ¿cuál es el problema de que los jóvenes estén aquí bailando en la misa? Prefiero que estén aquí a que estén bailando en una discoteca. Ahora, yo he entrevistado a varios jóvenes católicos, entre comillas, que eran influencers y todo esto, y hoy en día son protestantes. Ya me ha pasado con dos casos de jóvenes así, muy modernistas, muy cosas de influencers católicos, y hoy en día son protestantes. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la mesa es para comer, la silla es para sentarse, el baño es para defecar, ¿ok? Claro. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Entonces yo no voy a comer al baño, ni a defecar a la mesa, ni a sentarme, ni a la silla a sentarme en la mesa. Perdón que sea tan explícito y tan gráfico, pero hoy por hoy, como perdimos el sentido común, tengo que ir al hueso. El templo, donde mora el Santísimo Sacramento del altar, si es que creemos en Mm, que Jesús está presente realmente en el sacramento del altar, es para dar culto a Dios según el culto público debido de la iglesia, que es la misa. Es la misa. El santo sacrificio de la misa. El templo católico no es una discoteca, no es un lugar de baile. El templo protestante, porque no tiene el sacramento justamente, puede convertirse de un día para otro, de un momento a otro, en un lugar de alabanza a, a una discoteca.
Sí. Pero después resulta que de ahí han tomado por mímesis, por repetición, por imitación, han tomado algunos grupos católicos a hacer eso adentro mismo del templo. Yo recuerdo un video viejo, antiguo, de alguien que no puede ser jamás tildado de progresista, que fue el Papa Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II. Si lo buscan lo van a encontrar. Está Juan Juan XXIII, el Papa, 23. está en una iglesia, termina la misa, la gente tiende a aplaudir, Eso se y, ve muchísimo. y Juan XXIII frena a toda la gente. Y le dice, mira, un momentito, él es el Papa, ¿no? Era Juan, reitero, era el Papa Juan XXIII, el Papa que convoca, el Papa bueno, el Papa que convoca al Vaticano II. O sea, nadie, no era San Pío X, no era Pío XII, no era un troglodita conservador tradicionalista. Frena a todo el mundo y dice, un momentito, acá en la casa de Dios, por favor, no se aplaude. Soy el Papa, pero no se aplaude acá. La gente se queda callada, era una parroquia, no sabe qué hacer, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es el lugar de culto? No es un lugar de paso para, bueno, hoy hacemos esto, mañana hacemos otra cosa, hacemos mañana una hora de teatro. ¿Quieren bailar? Me parece perfecto que bailen. No, 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 es uno de los distintivos propios del ser humano más elementales, el baile. Porque el hombre rápidamente capta el ritmo. Buenísimo, vayan a bailar. Vayan al salón de al lado a bailar. Quieren hacer una Claro. especie de alabanza vistiéndose de la mona chita y jugando con Tarzán, vayan al lugar de al lado. No pasa, está bueno y me encanta. Hagan lo que quieran. Pero en el lugar donde se da el culto debido, público, la liturgia pública, que es el santo sacrificio de la misa, por favor, no. Está santísimo. O sea, a veces perdemos un poco la noción. Es como que yo eh, vaya a comer a la mesa y después quiere hacer caca ahí arriba de la mesa, en el mismo lugar. Porque son cosas, no me doy cuenta que son cosas, son espacios distintos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O vaya a comer al baño. Vaya a comer al baño. Por Dios, ¿qué nos está pasando? Y esa expresión, padre, de decir, prefiero que estén aquí bailando conmigo en el templo a que estén en las discotecas, porque sí, tiene sentido lo que dice. Claro que la juventud esté en la iglesia, que esté con Pero Cristo, a que esté en el mundo perdido, pero es una falacia esa. Obviamente que es preferible que un muchacho, una joven, esté en un grupo parroquial un sábado a la noche y no en un prostíbulo o en una discoteca erótica, como son escuchando a estos miserables del reggaetón y qué sé yo, perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿qué necesidad tenés si sos párroco de hacer esa cosa dentro de la parroquia? Andate al aula que está al lado. Como si la parroquia fuera lo único que hay en la parroquia, solamente el templo. ¿Quién conoce una parroquia así que solamente sea el templo? Nadie, ¿eh? Normalmente las iglesias católicas tienen un aula para dar catequesis, para reuniones, para lo que sea. Vayan ahí, pues. ¿Mm? padre, por ejemplo, aquí estoy leyendo un mensaje que tiene que ver mucho con el tema que estamos tocando hoy, porque cuando yo hago este tipo de títulos que hablo de sectas dentro de la iglesia, la gente me dice, eres un mentiroso, en la iglesia católica no hay sectas. Yo digo, yo no estoy diciendo que la iglesia sea una secta, yo estoy diciendo que dentro de la iglesia hay grupos con comportamientos sectarios. Entonces, por ejemplo, esto es un comentario, pues, protestante, o sea, dice, aquí, con todo respeto, Marco dice, el padre Emiliano Tardí fue sanado en Canadá de una tuberculosis cuando grupos carismáticos le impuso las manos, eran laicos. O sea, queremos pasar por encima del magisterio de la iglesia y seguir reafirmando que podemos hacer lo que nos da la gana, o sea, como los protestantes. Y no sé pues si eso sea verdad o no, lo que escriben allí, ¿no? Pero, Pero pero, esto se repite mucho. yo no me cabe ninguna duda que ha habido milagros. Pero, a ver, de vuelta vamos a la teología elemental católica. Los milagros se dan en orden a Cristo, por invocación de Cristo. Sí, Y si los malos pueden hacer milagros, ¿cuánto más los buenos? O sea, los buenos, digo, no me refiero a mí, sino a la gente que tiene buena voluntad, sí, por a un intercesión, carismático que oración. reza con fervor, que está pidiendo por el bien del otro, que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué no se van a dar milagros? Claro que se van a dar milagros. Mm. Pero no digo que no sean milagros. Por eso siempre, a ver, yo cuando trato de ser preciso cuando hablo. Si es que es un milagro, entonces pongo la condicional. Si es que es un milagro, ¿no? ¿Qué necesidad necesito yo de estar haciendo cosas
que los santos al menos no parece que hayan hecho, ¿no? Los milagros se dan, como Santo Tomás recién dije, y está en el catecismo, es un hecho sobrenatural que tiene como fuente nada más que Dios, y puede ser por la intercesión de una persona, buena o mala. Hasta los, reitero, hasta los herejes pueden llegar a hacer milagros. O sea, pueden llegar a invocar para que Dios conceda un milagro, ¿ok? Pero siempre en orden a ensalzar el nombre de Cristo. El nombre de Cristo y el nombre, no solamente el nombre de Cristo, sino Cristo y sus obras. ¿Y una de sus obras cuál es? Una de las obras de Cristo es la Iglesia Católica. Por eso, al final de cuentas, todo milagro debería llevar también a la Iglesia Católica. Por eso es importante que uno no mezcle las cosas, como estos curas que decíamos al principio, que van a hacer una especie de descanso, no sé qué cosa, ahí con un pastor, vaya a saber qué, ¿no? En fin. Padre, ahora, ¿por qué en estos grupos se supone, cuando vemos estas cosas que no están bien, de hecho, por allí también entrevisté a una chica donde me dijo que estaba en un grupo mariano, para no estar diciendo obviamente nombres, no Sí. quiero entrar en polémica acá, pero pues estaba en un grupo mariano donde tenían que pagarle el diezmo como que al líder de la comunidad, a un laico, se le pagaban la casa, le pagaban la luz, le pagaban el carro, o sea, y se ven cosas pues que al final o la forma de vestir. O sea, ayer estaba hablando con una amiga sobre eso y le decían, ¿acaso la Virgen María se pondría un traje de baño? O sea, y como tratan de confundir y manipular tanto a la gente, ¿por qué se supone que si esos grupos están dirigidos por laicos deberían tener una dirección de un sacerdote? Entonces, ¿por qué continúan ocurriendo cada disparate que vemos? Sí, y el sacerdote no hace nada o no están pendientes o no tienen un sacerdote que los vigile o que los dirija, ¿no? Mira, así como a veces uno no consigue un cura para que vaya a ver a un enfermo, ¿sí? Mm. Porque cada vez lamentablemente hay menos vocaciones, o sea, mejor dicho, cada vez porque el nivel de nuestros seminarios o de algunos sacerdotes no damos el ejemplo de vida sacerdotal, esa es una verdad, una realidad, lo digo como pecador, no como virtuoso. Entonces Dios no manda vocaciones. Entonces, así como no hay vocaciones para poder buscar un enfermo, mucho menos lo hay para estar controlando, entre comillas, o dirigiendo un cura que tiene 3, 4, 5 parroquias y encima me ponen un grupo de laicos para que yo trate de dirigir, de aconsejar, y son un montón de personas y no me da, la verdad que no te da la vida. Entonces, en muchísimos casos hay un montón de grupos laicales que se manejan de modo autónomo y no tienen un control. Y cuando son buenos, bueno, buenísimo, bendito sea Dios. Pero cuando a alguno se le salta un poco la chaveta y se le sale la tuerca, ¿y cómo haces? ¿Entendés? O sea, ¿cómo lo controlas? No hay modo, no hay Ahora, manera. por ejemplo, padre, ¿cómo si yo como laico estoy en un grupo, ¿ok? ¿Cómo empezar a detectar de que ese grupo se está alejando de la doctrina católica y está entrando en temas protestantes? Porque aquí también he tocado el tema de los maldiciones intergeneracionales, que algunos grupos lo usan, Uf. y hemos traído muchísimos sacerdotes. Creo que la conferencia episcopal en España emitió un comunicado pues hablando No, sobre... no Y la solamente, no solamente la sigue. polaca, la francesa, hay muchísimo. El disparate del tema de la sanación intergeneracional, yo lo he tocado más de una Sí, vez en mi canal, me he cansado del tema, y la lo he gente tocado por continúa. escrito. Pero porque, repito, Miguel Ángel, la gente necesita, mucha gente es puramente, la gente no piensa, la gente siente. La gente actualmente no usa la cabeza. Pero no solamente la gente, el mundo no piensa más, el mundo siente. Entonces, fíjate acá mismo, acá en los comentarios, en estas Sí, interacciones, ¿cuáles son las opciones que te da el mundo? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me gusta o no me gusta? No está preguntando, ¿es verdadero o es falso lo que estamos diciendo? claro, Apunta a la claro. sensibilidad. No te pregunta si una comida fue o no fue nutritiva. Te pregunta, ¿te gusta o no te gusta? Nada más. Si acá le estoy vendiendo pescado podrido y a alguien le gustó, no me lo está, no lo está discerniendo. Entonces, como la inmensa mayoría de la gente hoy no piensa, sino que siente, bueno,
va en búsqueda de esas cosas que hacen sentir y no que hacen profundamente reflexionar, ¿no? Pero en los evangelios, en la vida de los Yo santos, en hice la vida... padre, Mm. se quedó como pegadito. Yo A ver. hice padre un video reacción donde estaba como un sacerdote haciendo como una formación a otros hermanos sacerdotes. Y él estaba hablando un poco sobre las misas de cierre del grupo Emaús. Y ojo, voy a hacer la aclaratoria. Sé de las grandes bendiciones que tiene esa comunidad. Tengo grandes amigos que han cambiado su vida, pero pues, hago esa aclaratoria porque pues siempre la gente cree que estamos hablando mal o algo. Pero el sacerdote hacía una corrección y él decía, ¿qué está pasando en las misas de cierre? Mucho baile, mucha bomba, mucha cosa. Pero inclusive el sacerdote comentó algo, padre, bastante grave. Él decía, mientras estaba el momento de la alabanza y los bailes y la efusión ahí, la gente emocionada, la parroquia, o sea, el templo estaba lleno. Y cuando él empezaba la misa, más de la mitad salía. O sea imagínense lo grave pues, de esta situación. A ver, pero esto pasa en todo, Miguel Ángel, tanto en el ámbito de lo carismático, como te voy a decir, si querés, en la, entre comillas, la antípoda, el mundo tradicional, ¿ok? En el mundo de la misa tradicional estoy hablando para que se me Sí, sí, entienda sí. bien. Yo insisto muchísimo en esto, ¿no? Y ahí está el cansancio y no me canso de esto, ¿no? No. Si nosotros basamos nuestra vida cristiana solamente en el rito, sea el rito carismático o sea el rito tradicional, me da lo mismo, exactamente para esto es lo mismo, ¿no? En lo que voy a decir. Entonces no entendimos nada lo que es la vida cristiana. Porque la vida cristiana es la vida de Cristo, la vida en Cristo, la vida como Cristo. Es la vida de las bienaventuranzas, es la vida de ser perseguido por practicar la justicia, es la vida de mostrar al mundo como el Evangelio de San Marcos dice, ¿no? Que ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La vida cristiana, el culmen de la vida cristiana, el culmen y centro, ciertamente, es la Santa Misa. Ok, perfecto. Pero no es lo único. Si yo voy a la Santa Misa tradicional, o voy a la Santa Sí. Misa, a la carismática o lo que fuere, pero después termina eso, y mi vida cristiana no tiene ningún reflejo de lo que yo he vivido en ese momento, tu vida es una vida de fariseo, no es una vida cristiana. Y la mía también, ¿eh? La mía es una vida de fariseo entonces, no es cristiana. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo emanar lo que yo viví. Entonces soy el fariseo del Evangelio que me golpeo, pero no soy como el publicano, ¿no? O sea, cumplo con mis normas, pero eh, no sé si me explico lo que estoy diciendo. Em, y en eso es volver de vuelta a esa conversión de todos los días. No, uno no va a misa para sentirse bien. Uno no va a misa porque quiere sentir. Basta con el tema del sentir, basta con la sensibilidad, basta. Estamos hechos unos animales totales. El animal solamente siente, ¿no? El hombre siente, pero también razona. Lo más alto que hay es la inteligencia en el hombre. Ahí está puesto el cuerpo humano, arriba está la cabeza, abajo está el corazón, debajo de todas las pasiones. Entonces, hay que apuntar a lo más alto. ¿Mm? Padre, ayer me imagino que pues en gran parte de nuestros países el 16 de julio se celebró la advocación de la Virgen del Carmen Mm. acá en Colombia. Me imagino que en todos los países, Sí, al menos de Latinoamérica, la patrona de los conductores. Y pues tienen como una tradición de salir como en caravana, hacen como la bendición de los automóviles, de las motos y todo esto. Pero por lo que yo al menos vi aquí, pues, en el lugar donde vivo, y es como lo mismo que hablamos de la formación o del sentimentalismo, pues todo eso se transforma en una fiesta popular en lo que de religioso no tiene nada, ¿no? O sea, mucha gente lo que va es a que le pongan un agua a un carro, pero termina en una parranda borracho o bailando ahí con una imagen de la Virgen, que pues eso de no tiene nada. Y si eso lo vemos reiteradamente todos los años y vemos la misma borrachera y vemos la misma mala, sí, pues la mala formación de la gente, ¿por qué?
pues nuestros sacerdotes no hacen la corrección, o pues quizás donde yo vivo no lo hacen porque año tras año vemos lo mismo, o sea, congestión, borrachera, gente peleándose y comprando imágenes de la Virgen todos los años para que se la bendigan, ¿no? Entonces, fácilmente esa misma gente son las que van y luego llenan templos protestantes buscando una emoción similar a la de pasear con una imagen de la Virgen un día de la Virgen del Carmen, ¿no? Por decir cualquier advocación. Pero ¿por qué nuestros sacerdotes no dan esa o no le dan esa importancia y se prestan más bien a todo esto, ¿no? Creo que por dos razones sencillas. La primera es porque algunos no han tenido buena formación y creen que entonces que el pueblo de Dios o que la fe de la iglesia se expresa en el pueblo de Dios, famoso pueblo de Dios, entonces que peregrina en esta tierra y que es una expresión más del espíritu y bla, 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 bla. Y otra por una razón bastante más fácil y más sencilla. Es porque te dejan dinero. Así de fácil. Dios santo, Mm. complicado. Padre, yo por ejemplo estoy nuevo como en el lugar donde vivo y he ido ahí como un mes donde estoy viviendo. Y cuando yo veía que el padre, que en todo respeto, joven, hacía su homilía, yo decía, uy, ¿será que este padre ve mis videos y me está lanzando como pollitas ahí como en la homilía? Porque pues fueron como 2 semanas seguidas, ojo, o sea, capaz que yo me lo estoy inventando y pues ese era el tema que él quería hablar, ¿no? Pero casualmente, pues esos domingos habló mucho o sea, prácticamente que la apologética no estaba bien, o sea, como que eso de estar defendiendo a capa y espada la fe y atacar a otras religiones cuando sabemos que pues no hay ninguna otra religión porque las demás son falsas. Entonces, como que dio como mucho énfasis al tema de que ser buen cristiano no era estar por allí defendiendo la fe, inclusive citó al padre Luis Toro, dijo, no todos somos como, tenemos que ser como el padre Luis Toro. Eh, Sin embargo, pues habló mucho de las obras sociales y de la caridad y de ayudar al prójimo y todo esto, ¿no? Pero, ok, hay que hacer obras de caridad, hay que ayudar, pero sin proclamar el evangelio, pues entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Y si nuestros sacerdotes no le dan importancia a eso de formarse o de defensa de la fe, por eso es que cada día pues se llenan esos cultos protestantes de católicos mal formados. Bueno, lo que pasa es que no es una cosa o la otra, no es out, out, o esto otro, es et. Es tanto esto como lo otro, las dos cosas. No, 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 Claro. una cosa no quita la otra. No, 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 no hay que hacer una falsa dialéctica donde no la hay. ¿No? Una cosa es el trabajo de la caridad, que no es trabajo social, o sea, por amor a Dios es que yo amo al prójimo, porque trabajo social también puede ser los marxistas, los ateos, los musulmanes, los masones, los homosexuales, los veganos, cualquier cosa. Pero yo lo hago por amor a Dios, no solamente, o sea, amo al prójimo por amor a Dios, mejor dicho, ¿no? Y el tema de la defensa o no defensa de la fe es muy sencillo, nadie defiende lo que no quiere. Hmm. ¿Yo por qué voy a defender a mi madre si no la quiero? Si no la quiero a mi madre, no la defiendo. ¿Mm? Yo defiendo a la iglesia porque la amo, porque es mi madre. ¿Mm? Sí, Nadie va a defender algo que no quiera. claro, o sea, él y yo conversé con mi esposa sobre, casualmente le dije eso, porque él hablaba, pues sí, de ese ecumenismo, que me parece que es falso ecumenismo, porque él decía, sí, podemos acercarnos a nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones, sí, estoy de acuerdo, claro que sí, pero Pero pues hablar de los acercarnos para que se hagan católicos, ese es el único sano ecumenismo católico. El único ecumenismo claro, padre, católico es, claro, no, yo voy a dialogar con un sectario para hacerme yo protestante, sino claro, o para sea, que él se yo, convierta a la iglesia católica, que es la única iglesia verdadera, la única que se salva. Ellos tienen cosas verdaderas, sí, creen en Jesucristo, quieren ponerle en la Sagrada Escritura, pongámosle aunque a su modo, pero tienen una fe que es incompleta, por diversas razones, por una cuestión social, familiar, personal, vaya a saber, ¿no? Yo no soy quien para juzgar a cómo uno llegó a cada lugar. Pero el verdadero sí, ecumenismo, incluso lo que se encuentra en los documentos del Vaticano II, de vuelta, vuelve a lo mismo, no estoy hablando de Trento ni de Nicea,
el único y verdadero ecumenismo católico es que en esa oikomene, en esa comunión que hay en las cosas elementales, Jesucristo es el único salvador del género humano, bueno, en fin. Bueno, tratar de que la persona conozca la verdad completa Claro. y que se cumpla aquella oración de Cristo el Padre, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. ¿No? No es que todos somos, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no 1 millón de sectas galponeras en todo el mundo. No. Entonces, el único comunismo verdadero es que que un no católico se haga católico, o que que un católico cismático, que está separado de la iglesia, se haga entonces, vuelva de vuelta a la comunión de la iglesia. Lo otro es una payasada, no es ecumenismo, ¿no? Es una especie de, no sé, de monólogo entre una religión, la verdadera, y otra que es falsa, o que es parcialmente verdadera nada más, ¿para qué? Para confundir a la gente nada más. ¿Mm? Yo sí, padre, ¿sabe? Hice esta expresión así ahorita porque sí, era como que de agarrarse de los pelos de esa expresión, de ese falso ecumenismo, porque pues el sacerdote decía, sí, ve y conversa, pero ¿para qué vas a hablarle de María o para qué vas a hablarle del Papa? Y yo ¿de qué me está hablando? O sea, Sí, es como que si yo vaya a una pero reunión y me diga, de tu mamá no hables. O sea, ¿cómo yo me voy a sentir bien en un lugar que no puedo ni siquiera hablar de mi mamá? a ver, pero es tan estúpida esa proposición como si uno va con un médico cardiólogo y el cardiólogo no le dice a uno, mira, a ver, ¿usted cómo está con el nivel de sal? O el nivel de glucosa, o el nivel de lo que fuere. No, mejor no toquemos esos temas, no sea cosa que tengan que cambiar su dieta. Sí, ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? el padre Tomás, conversando con él, dijo una expresión que pues, es como pensar que es ilógica, pero viendo todo esto que hemos estado conversando, se hace cada vez real. Él hablaba de que ha tenido la oportunidad de conversar con jóvenes sacerdotes y que ya no son tan modernistas, incluso muchos de ellos católicos. O sea, se supone que son seminaristas, deberían ser católicos, ¿no? Pero ahora hay que hacer inclusive la aclaración. Este sacerdote es católico o este seminario es católico, ¿no? O sea, como es ilógico hablar de eso, padre. Bueno, cada vez las generaciones más, las nuevas generaciones de sacerdotes que yo conozco, por lo menos, siempre son para mejor, ¿eh? O sea, lo que se viene ahora a nivel sacerdotal en los próximos 10 años, creo que es para mejor y no para peor. A menos es lo que yo De hecho, por veo. ahí alguien le escribió, padre, que ingresó al seminario, alguien como de su comunidad, ahí como que le agradeció y le pidió oraciones porque acaba de ser aceptado en el seminario. Ah, bueno, mira, no sabía. Ah, bienvenido Sí, entonces. Que se prepare entonces. No es para todos. sí, padre, Este, y yo he visto mucho, no sé, porque usted está en las redes sociales y cada vez nos forma y habla de la verdad y de la doctrina correcta, porque mucha gente tiende a confundir el tema de que cuando el sacerdote o el seminarista ingresa a las redes sociales, olvida el tiempo de oración y se entrega al mundo y está como con mucho contacto con personas, con mujeres o con, bueno, X, porque hemos visto muchos sacerdotes o jóvenes sacerdotes o seminaristas en las redes sociales que se han retirado, o sea, que han pedido la dispensa. He visto muchísimo. ¿Y esto se debe a las redes o se debe quizás a la misma mala formación? a ver, no, la buena formación no te salva de sacerdocio ni te salva de la fe tampoco, ¿ah? O sea, la buena Mm, formación te ayuda, sí, te ayuda mucho. Porque si sí, uno tiene las cosas claras, al menos en la cabeza, va a tratar de poner los medios adecuados para manejar bien con los pies, digamos, ¿no? Si uno no sabe bien ni siquiera dónde va, más fácil que uno se termine perdiendo, ¿no? Pero si al menos uno tiene un mapa, bueno, el mapa te ayuda, pero el mapa no te lleva sí, hasta el tenés que caminar. Ahora, respecto del tema de las redes sociales, yo te digo cómo hago yo, por si sirve. Yo no soy ejemplo de nadie ni de nada, ¿eh? Pero yo vendo droga, pero no consumo.
O sea, Claro. a ver si me explico. A veces yo me río porque la gente me pregunta, padre, vio tal cosa, y la verdad que no lo vi. Porque no me da la vida. Eso de Fernando Casanova quizás no lo sabía. Es que no me da, es que no me da la vida, Miguel Ángel. ¿Cómo haces? Claro, ¿Cómo haces? claro, Yo tuve hoy tuve una misa a 7:30 de la mañana, tengo la otra misa ahora en una hora, más o la segunda misa del día, confesiones, tenés que ver enfermos, tenés que rezar tu claro. breviario, tenés que rezar el rosario, tenés que hablar con gente para hacer edición espiritual de modo presencial. A su vez, cada tanto tengo que ¿viste? Preparar alguna cosa, al menos tratar de hacer un video por semana, dos, o una entrevista, lo que sea. Después, ¿y cómo hago para vivir? ¿Y mi lectura espiritual cuándo la puedo hacer? No te da la vida. Entonces yo no, para mí es más fácil, porque no veo, no, me gusta ver cada tanto una película, cuando hay alguna película buena, si no, no veo nada, la verdad que a veces no hay nada, pero no te da la vida. Entonces, si no estoy expuesto tontamente a las redes sociales, que muchas veces la mayoría es porquería lo que hay, entonces, bueno, es también mucho de autocontrol y de uno llevar una vida disciplinada, más o menos. Es un sacrificio, sí, es ascética. Ahí está, ahí tenés vida espiritual concreta para que todos practiquemos, ¿no? Una vida ascética, una vida de sacrificio, una vida de autodominio, de aquello que muchos no entienden. Jesús dice en el Evangelio, el reino de los cielos es de los que se hacen, ¿qué? Violencia, dice Jesús. El reino de los cielos es de los que se practican violencia, los que se dominan, los que se violentan a sí mismos. No los que se dejan, ok, sí, me gusta tal cosa y lo miro, me gusta tal cosa y la como, y me gusta tal otra cosa y entonces lo practico. Hay un montón de cosas que a uno le gustaría hacer, pero sabe que a veces no están bien, o que aunque no estén mal por sí mismas, a mí no me van a hacer bien. Entonces más vale me abstengo. ¿Mm? Bueno, Ahora, la última pregunta, porque ya dijo sí. que tiene ahorita la Santa Misa y pues les pido que nos tengan a cada uno de ¿Cómo los no? que estamos acá conectados en sus oraciones. Em, ¿Cómo ve el pontificado del Papa León con respecto a lo que hemos hablado, a la formación de los sacerdotes, a la liturgia? O sea, cómo ha visto en estos meses al Papa León? Porque ya inclusive he visto por ahí algunos canales católicos que también anda dándole palo, que no es católico, que sí es católico, bueno, normal en Tan el tema de rápido, pobre. redes. Sí, Bueno, sí, sí. a ver, yo estoy muy contento con este papado, muy contento. Mm. Pero por una razón muy sencilla. A ver, el Papa León XIV se ha caracterizado en estos poquitos meses que ha pasado pontificado, de que, ¿cuándo asumió? Ya me perdí. ¿En qué momento fue? ¿Marzo? ¿Marzo, febrero? Ya me perdí. ¿O mayo? No. Mayo, creo que mayo, sí, sí, mayo. Ya me Sí, perdí. O sea, mayo, abril, mayo, junio, 4 meses. Estos 4 meses se ha caracterizado por una enorme prudencia. No, no hay ninguna declaración que haya tenido que salir a alguien después a decir, bueno, en realidad lo que quiso decir el quiso Papa, decir fue, ya con el solo hecho de que nadie venga a tener que explicar a mí qué es lo que quiso decir el Papa, ya estoy tranquilo. sí, O sea, porque el Papa tiene la función precisa, creo que está en Lucas 22:32, de confirmar a los hermanos en la fe. Esa es la esencia, lo propio del papado. Lo propio, aparte de aunar a los fieles, en fin. Pero tiene que confirmar y no confundir, confirmar a los hermanos en la fe. Ya con solo eso ya estoy contento. O sea, está predicando el catecismo, está predicando lo que debe predicar el Papa, no está dando entrevistas a nadie, no anda con, o sea, es un papa gringo, o sea, es un papa, digamos, que ordenado. Entonces, ahora yo creo que las grandes políticas, poquito a poco de este papado, las vamos a ver, o las grandes decisiones, o de a poco, vamos a comenzar a verlas porque a la partir gente del... quiere como que todo ya. Es un error ese, eso no va, no se da todo ya. Esto es como un matrimonio. Apenas te casas no tenés hijos enseguida. Si Dios quiere te manda hijos rápido, pero si no, capaz que no. Sí. Entonces, bueno, no siempre. A ver, pero yo creo que las primeras grandes decisiones las vamos a empezar a ver después del verano europeo. O sea, a partir del mes de septiembre, octubre de este año. ¿Mm? Porque pasó las vacaciones, hoy en Roma está todo parado. Hoy en Roma, para el que no conoce, digamos, Italia o Europa, en aquel momento, en aquel continente, hoy son vacaciones, es verano, un calor de la muerte, el Papa está en Castel Gandolfo,
No funciona hoy por sí la curia vaticana más que para las cosas urgentes. Las grandes cosas van a comenzar a venir a partir de septiembre, octubre. Las grandes cosas, quiero decir, las primeras grandes movimientos de hacia dónde se dirige el barco de Pedro. Pero yo estoy muy contento, realmente muy contento porque uno está tranquilo. O sea, no hay cosas que uno abra el diario y a ver qué pasó hoy. ¿Entendés? Estoy contento. ¿Mm? Qué bueno, padre. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos esta hora que pudimos conversar de estos temas que ojalá pues la gente entienda si está viviendo alguna situación donde siente que el líder de su comunidad o el grupo está teniendo comportamientos sectarios, pues busque la manera de salir, de formarse, de estar, ¿no? Con la doctrina correcta. No estamos hablando mal porque ya veo algunos comentarios por allí que la gente que si estamos en contra o no de la renovación carismática, lo hemos aclarado una y otra vez, son grupos aislados, situaciones, cosas que pues, no están bien y hay que decirlas. Y si no creen lo que está diciendo el padre acá, Javier, no es una opinión de él, es lo que enseña la iglesia. Aquí no se está hablando de lo que dice Miguel o lo que dice el padre Javier, sino lo que la iglesia ha enseñado por más de 2000 años. Si no Le estás de acuerdo, quiero, le quiero pues agradecer una cosa, a mandar un saludo nada más a alguien, perdón. sí. Acá hay un señor que decía, un señor que se llama Alejandro, que dice, yo tengo una bebé de 2 años gracias al padre Rabasi, algún día se lo agradeceré en persona, se llama María solamente. Bueno, nada más que agradecerle el testimonio muy Ah, lindo. Yo me pongo muy contento cuando pasan este tipo de cosas. Así que gracias por el saludo. No tengo idea qué bendición. no tengo idea que habrá pasado, pero seguramente es Dios el que obró, sí. Qué bueno. Así es, Mm. Padre. No, como le dije, Padre, muchísimas gracias. De verdad que el Señor lo bendiga, que siga con su bonito apostolado que tanto bien hace. E inclusive vi por allí sacerdotes conectados que también le estaban enviando saludos y agradecimientos y bendiciones. Así que Saludos a le todos pido a los mi padres. Dios y Mm. a la Santísima Virgen María que Agua- siempre lo acompañe. Aguante Boca Juniors, Padre, dice uno, así que qué bueno. sí, por ahí entró ahorita Santi Alarcón y le escribió algo allí, no sé si era Bueno, referente al fútbol, algo así. ahí le digo a Santiago Alarcón, Santiago, un día te voy a convertir para Boca Juniors, queda tranquilo, algún día te vas a Eso, convertir. Así es. era algo de eso que le estaba bromeando con Boca. Padre, una oración final, por favor. Cómo no, cómo no. Bueno, gracias por la invitación, Miguel Ángel. Ha sido realmente un gusto, ¿sí? En el nombre Igual del para mí, Padre y del Padre. Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Te pedimos por intercesión de María Santísima que nos alcances de tu Hijo las gracias que cada uno de nosotros necesitamos para una verdadera y sana conversión. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y con tu Dios bendiga a Dios espíritu. Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén, Bueno, amén. Muchísimas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo. a Chao, todos chao. ustedes. Viva Cristo Rey. Chao, chao. Adiós. Viva Cristo Rey.